Higromante sin límites. Esta historia inicia en una ciudad hace 7 años atrás, el día de la catástrofe. Era un día muy normal, pero parecía que algo estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando sucedió una tragedia horrible, conocida como la ruptura de las mazmorras. Cientos de monstruos aparecieron de unos portales que surgieron en la tierra. Debido a ese incidente, muchas de las personas sufrieron a manos de los monstruos, pero ellos no fueron los únicos. Ese día también fallecieron sus padres. En un instante, lo perdió todo y a todos. Ese día, se hizo una promesa a sí mismo. Juró que se convertiría en un cazador, que mataría y destrozaría a los monstruos. Ahora, 7 años después, nos encontramos en un parque conmemorativo dedicado al día de la terrible catástrofe. Ahí estaba nuestro protagonista, lamentándose, porque lo habían retirado del centro de entrenamiento de cazadores. Mientras recordaba lo que había sucedido, estaba frente a él su jefe, An Sang-yeon, diciéndole que ya no era necesario que siguiera asistiendo al centro de entrenamiento. Resulta que, tras haber ingresado, los nuevos cazadores tenían unos meses para completar su entrenamiento y convertirse en cazadores. Pero el protagonista ya había sobrepasado ese tiempo límite, habían pasado 7 años. Y su talento estaba más allá de la basura. Si lo dejaban seguir, la reputación del centro decaería. Aunque iba cada mañana a entrenar, su retiro era lamentable. Se preguntaba constantemente por qué, después de entrenar durante 7 años, sus estadísticas no aumentaban. An se encontraba frustrado. Había desbloqueado habilidades únicas, y se preguntaba cómo era posible que sus estadísticas no hubieran aumentado en absoluto. Recordaba cómo habían fallecido sus padres. Aún lo tenía presente. Cuando era niño, los monstruos irrumpieron corriendo. Su padre había muerto tratando de salvar a la gente hasta el último momento. En su memoria resonaban las palabras de su padre. Si estás pasando por momentos difíciles en la vida, debes ser fuerte y nunca rendirte. Cerca de él, se encontraban una madre y su pequeña hija. Al percatarse de la presencia del protagonista, sin saber qué más hacer, se disculpó rápidamente y salió corriendo. Esa era su convicción, debía ser fuerte, tal como había soportado los últimos 7 años. El ambiente era lluvioso cuando llegó a la puerta de una casa. Allí estaba el director del centro de cazadores, quien le ordenó que se marchara. An suplicó que le permitiera tomar el examen para convertirse en cazador una vez más, pero el jefe, harto, le gritó, preguntándole por qué no entendía. Estaba convencido de que An solo quería el dinero, así que le ofreció devolverle la mitad de la cuota para que se retirara de una vez. An Sang-yeon, lleno de frustración, le respondió que no era por el dinero, pero, sin más, recibió un fuerte golpe del director, que lo arrojó a un basurero cercano. Humillado, escuchó cómo su superior lo llamaba fracasado. Cansado de luchar, An se decía a sí mismo: si tuviera siquiera un poco de talento, no sería esta persona. De repente, apareció una notificación frente a él. La torre de las pruebas te alaba por tu férrea voluntad. Confundido, An se preguntaba qué estaba ocurriendo. ¿De quién era esa extraña voz? Sin previo aviso, el charco de agua bajo sus pies comenzó a absorberlo lentamente. En cuestión de segundos, el protagonista desapareció mágicamente. Cuando el director salió para ver qué estaba pasando, convencido de que An estaba causando alboroto, ya no había nadie ahí. Por otro lado, An Sang-yeon se encontraba cayendo hacia lo más profundo. Apenas podía resistir el agua y ya no lograba respirar. Sin más remedio, terminó llegando al fondo, donde cayó en otra dimensión. La notificación fue clara. La torre de las pruebas ha seleccionado a todos los candidatos de la Tierra. Y An Sang-yeon era uno de ellos. Él no entendía nada. Pensaba que se trataba de otra catástrofe. Sin embargo, el sistema le pedía que seleccionara su dificultad, advirtiendo que las recompensas serían proporcionales a la opción elegida. An Sang-yeon no sabía exactamente qué estaba ocurriendo, pero sus instintos de cazador le indicaban una sola cosa: debía aprovechar esta gran oportunidad. Sin dudarlo, seleccionó una dificultad y aceptó. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a ocurrir. En cuestión de minutos, sería transportado al primer piso de la torre de las pruebas.
El juicio estaba a punto de comenzar y el sistema le recomendaba prepararse. Tras unos instantes, el protagonista se encontró en un lugar desconocido, un desierto árido y sin fin. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí. Sin previo aviso, el sistema le proporcionó un arma, una espada que cayó del cielo. El tema de esta prueba era la supervivencia, y la recompensa sería un rasgo único de habilidad. An Sang-yeon, al recordar todo lo que había vivido y los entrenamientos que había soportado, entendió que esta era una oportunidad increíble. Pero antes de comenzar, debía recoger el arma que estaba a unos pocos pasos de él. An Sang-yeon había seleccionado la dificultad más alta. Frente a él apareció un golem de arena, un monstruo gigante y nada amigable. Era una locura para el protagonista. Su objetivo ahora era sobrevivir al ataque del golem durante el tiempo asignado. El cronómetro marcaba 9 minutos restantes. El gigantesco golem se dispuso a atacar, y An Sang-yeon no tuvo más opción que correr por su vida, sin saber qué hacer. Lo que aún desconocía era que la penalización por fallar en el juicio no era otra que la muerte. An Sang-yeon solo se encontraba corriendo, escapando del golem de arena. Parecía que no tenía sentido seguir, ya que un monstruo gigante como ese debería ser mucho más rápido. El protagonista pensaba que sería imposible huir durante 9 minutos seguidos. Recordaba lo que le había notificado el sistema. Le habían dado una espada, y su misión era sobrevivir. No tenía muchas opciones. O moría intentando escapar, o moría luchando. Pero las posibilidades de ganar eran mínimas. ¿Cómo se suponía que iba a derrotar a un monstruo tan gigantesco? Recordaba todos los errores que había cometido en el pasado, y por eso las cosas siempre le salían mal. No conocía su lugar, pensaba que después de todo no era nada ni nadie en este mundo. ¿Acaso tendría una muerte estúpida solo por intentar escapar de un monstruo? Esa no era una opción. Había pasado 7 años tratando de ser un cazador, pero cuando se trataba de la teoría, sabía más que la mayoría de los cazadores. Sabía que no serviría de nada seguir huyendo. Fue entonces cuando recordó que los monstruos como los golems dejarían de moverse si podía destruir su núcleo de energía. El problema era que esos núcleos estaban en lugares muy difíciles de alcanzar. Pero si ese era el caso, no le quedaban más opciones que ingeniárselas para llegar al núcleo. Tras saltar una pequeña montaña, aprovechó el movimiento para acercarse más al golem, haciéndolo caer y quedando expuesto a su espada. Ese era su momento. Ahora podía alcanzarlo. Se abalanzó sobre el núcleo del golem y, sin dudarlo, usó su espada para destruirlo. Pero al impactar la espada, algo ocurrió. La roca del núcleo era demasiado dura. Solo se había roto un poco. El monstruo se levantó, y destruir su núcleo resultó ser más difícil de lo que había imaginado. El golem no lo iba a dejar en paz, y lo levantó como si fuera un muñeco. An Sang-yeon gritó de dolor. Imaginaba al monstruo como sus enemigos, que lo humillaban por ser un cazador débil. Eso fue más que suficiente para hacerle tomar valor. Agarró su espada, decidido a no permitir que eso siguiera. Lanzó la espada directo al núcleo de energía del golem. Por suerte, dio en el blanco. Una gran energía comenzó a surgir y el golem fue destruido por completo. Ahora quedaban 7 minutos y 8 segundos en el cronómetro. An Sang-yeon había completado la prueba del tutorial. Segundos después, en el desierto, el protagonista se levantó de la arena. No podía creerlo. Había derrotado al golem de arena. Aunque apenas había sobrevivido, estaba orgulloso de lo que había logrado. La notificación apareció. Ha superado la primera planta de la torre de las pruebas. An Sang-yeon se sintió alegre al haber sobrevivido. Su recompensa por derrotar al golem eran 1000 puntos, además de haber obtenido la habilidad recuperación épica. No podía creerlo. Estaba entusiasmado por lo que acababa de leer. Se había esforzado mucho durante los últimos 7 años de su vida, y lo único que había recibido a cambio eran desprecios, humillaciones y burlas por parte de sus compañeros. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Había desbloqueado un rasgo único: nigromancia. Ahora lo sabía. Podía convertirse en un cazador, pero solo si lograba sobrevivir. De repente, algo comenzó a formarse frente a él. Parecía una niebla negra, justo en el lugar donde el golem había muerto. Decidió acercarse y tocarla, lo que activó una notificación. ¿Te gustaría absorber el espíritu del golem de arena? Sin dudarlo,
An Sung-yeon seleccionó la opción sí. Tras unos segundos, parecía que algo ocurría. El cuerpo del protagonista comenzaba a absorber toda la energía de la niebla negra que se encontraba en el lugar. El cuerpo de An Sung-yeon estaba absorbiendo el espíritu del golem de arena. Era la primera vez que absorbía un espíritu de monstruo, y podía sentirlo dentro de él. Sabía lo que eso significaba. Ahora podía almacenar espíritus, y de este modo, aumentar permanentemente sus puntos de estadísticas. Con la absorción, su fuerza aumentó en 3 puntos y su salud en 2 niveles. An Sung-yeon sentía cómo la energía comenzaba a llenar su cuerpo debilitado. Sus estadísticas realmente habían subido. Durante los últimos años no había logrado aumentar sus estadísticas, pero ahora finalmente lo había conseguido. Además, había adquirido un rasgo único: nigromancia, que le permitía absorber espíritus y usarlos a su antojo, así como almacenarlos. Si regresaba a su mundo con estas nuevas habilidades, estaba seguro de que podría convertirse en un verdadero cazador. Una notificación apareció, se abría un portal, y el sistema le pedía que pasara a la sala de espera. An Sung-yeon no tenía más opciones, así que se dirigió hacia el portal. Al otro lado, el protagonista salió malherido y agotado, cayendo al suelo. Sus heridas eran peores de lo que pensaba. Sin embargo, como por arte de magia, sus heridas comenzaron a sanar. Comprendió que, una vez terminado el juicio, su cuerpo se recuperaba. Estaba en una habitación, y al fondo, había una pequeña cama. Aunque modesta, debía estar agradecido por ella. Mientras descansaba en la cama, se preguntaba qué debía hacer ahora. Podría intentar escapar, pero ¿por qué la torre lo llamaba así? De repente, una notificación apareció. Le informaba que podía usar 5 comandos: info, tienda, comunidad, inventario y prueba. Estos comandos se activaban simplemente diciendo sus nombres. An Sung-yeon estaba sorprendido, pero por el momento, su objetivo era sobrevivir. Seleccionó la opción de prueba. Tenía que completar el juicio del segundo piso, y contaba con 23 horas y 21 minutos para hacerlo. Ahora entendía, había más pruebas dentro de la torre. Luego seleccionó comunidad con una dificultad difícil. De inmediato, aparecieron muchos comentarios en la pantalla. Parecía que no era el único que había llegado allí. De repente, un administrador apareció en el chat global, deshabilitándolo para todos. El administrador dio una notificación para todos los participantes, informándoles que había información importante que compartir con aquellos que habían superado el tutorial, y An Sung-yeon era uno de ellos. La información era clara. Los puntos obtenidos eran monedas que se usaban en la tienda y en la comunidad para dar o recibir puntos. Lo más importante era que, dentro de la torre de pruebas, no se podía conseguir ni una gota de agua sin puntos. An Sung-yeon lo entendió. Necesitaba acostumbrarse a las reglas de la torre. Si no conseguía puntos, moriría. Tenía que seguir superando cada prueba. Con eso el administrador terminó su mensaje. An Sung-yeon pensaba que podría convertirse en un cazador si lograba regresar, pero ahora entendía que ese objetivo estaba más lejos de lo que pensaba. Miró su espada, y se dio cuenta de que no podía hacer mucho con solo un arma para defenderse. Pensó entonces en la tienda y compró un escudo de madera. Ahora estaba mejor armado. Sabía que todos los cazadores estaban en las mismas condiciones. Si no entrenaba, no habría manera de que pudiera alcanzarlos. Después de un poco de descanso, An Sung-yeon estaba agotado, pero gracias al efecto curativo de la sala de espera, ahora podía entrenar con más facilidad. Encontró varios objetos gracias a las recompensas adicionales, además de su escudo. El tiempo pasó rápidamente, y solo quedaban 17 minutos para la prueba del segundo piso. Todo estaba más tranquilo ahora, y An Sung-yeon se preguntaba si esta vez podría sobrevivir de nuevo. Con determinación, estaba seguro de que lo lograría. An Sung-yeon aceptó la notificación, y fue transportado a otro espacio. En un instante, apareció en el otro lado del portal, en la segunda planta de la torre de las pruebas. Esta vez estaba en un bosque, y su misión era matar al líder de una tribu de orcos antes de que se acabara el tiempo. Era una tribu bastante pequeña pero llena de orcos. La misión era clara: ir hasta su territorio y derrotar al líder de la tribu. An Sung-yeon se encontraba cerca de la aldea.
y su misión era matar al líder de la tribu de orcos. Sabía que en las mazmorras, si había un guardia en la tribu de los orcos, también podría haber un cazador entre ellos. Sin embargo, enfrentarse a un cazador orco era una tarea difícil, especialmente porque el número de orcos era considerable. Después de pensarlo un momento, decidió retirarse por ahora y regresar más tarde con un plan. Sabía que había una manera de completar esa prueba. Un rato después, sostenía una antorcha de madera encendida. La inserta en su inventario, y tal como había pensado, su idea estaba funcionando. Aunque los orcos parecían torpes y perezosos, eran una raza bastante diligente. El protagonista sabía que los cazadores siempre cazaban por la mañana. Al ver que los orcos salían a sus actividades, sabía que regresarían cuando el sol comenzara a ponerse. Ese sería su momento. Tenía tiempo de sobra. Sabía que la única forma de completar la prueba, con tantos orcos y estando en inferioridad numérica, era utilizando el fuego. Ya en la aldea de los orcos, An Sang-gyun sabía que, según la Asociación de Cazadores, los guardianes orcos no siempre hacían guardia. Estos regresaban a su aldea para comer o tomar un descanso. Ese era su momento. Con la antorcha encendida comenzó a ejecutar su plan, dejando una antorcha tras otra y empezando a incendiar la aldea. Sabía que, si lograba rodear la aldea con fuego, no tendría que enfrentarse a los cazadores orcos. Sin embargo, antes de que eso sucediera, necesitaba eliminar al menos a 2 orcos trabajadores que se encontraban por ahí. Aprovechando la sorpresa, apareció detrás de un orco trabajador y sin perder tiempo lo atravesó con su espada. Esto activó su rasgo único, nigromancia, absorbiendo el espíritu del orco muerto. Esa era la oportunidad que había estado esperando, absorber la energía del orco para mejorar sus habilidades. Su habilidad subió al 9%. Sin embargo, al girarse, encontró a otro orco, esta vez un guardia, que no parecía amigable. El ataque comenzó, y el protagonista apenas pudo defenderse con su escudo. Sin más opciones, usó los espíritus que había almacenado para aumentar permanentemente sus estadísticas. Su fuerza aumentó en 4, su agilidad en 2, y con esa mejora, derrotó al guardia rápidamente. Su resistencia también subió en 4 puntos, su fuerza aumentó en 2 y su agilidad en 3. Mientras tanto, el fuego seguía consumiendo la aldea. An Sang-gyun se dirigió hacia los orcos restantes, 3 trabajadores y un viejo jefe de la tribu, sumando un total de 5 orcos a los que debía enfrentarse. Sabía que los trabajadores no representaban una gran amenaza, ya que, después de derrotar a un guardia, estaba mucho más fuerte. El problema era el jefe orco, que parecía estar invocando un hechizo con su báculo. De repente, una gran energía disparada hacia él, que logró bloquear con su escudo. El impacto lo dejó muy herido, pero logró desbloquear un nuevo logro gracias a ello. Ambos se enfrentaron, y el jefe orco, furioso, intentó atacarlo nuevamente con fuego. Pero An Sang-gyun, ahora mucho más ágil, logró atravesar su brazo en cuestión de segundos. El jefe orco gritaba de dolor, ya sin ambos brazos, incapaz de defenderse. Intentó huir hacia su aldea, pero el prota no iba a dejarlo escapar. Lo persiguió, y al abrir la puerta, se llevó una gran sorpresa. Dentro de la aldea, el jefe orco estaba con sus 2 pequeños hijos, que estaban muy asustados. Uno de los pequeños orcos se acercó a Han Sang-gyun con lágrimas en los ojos, como si quisiera pedirle que se diera prisa y huyera de ese lugar. Recordaba sus propios temores, pero, de repente, el pequeño orco sacó un cuchillo y lo atacó. Fue un esfuerzo inútil. Frente a la agilidad de Han Sang-gyun, el cuchillo no representó ninguna amenaza. Los otros orcos intentaron atacarlo también, pero con un solo movimiento, An Sang-gyun terminó con todos ellos, completando así el segundo piso de la torre de pruebas. Horas después, ya se encontraba en otro lugar. Aunque había sobrevivido, sabía que no podría seguir usando ese escudo, aunque le había salvado la vida. Al revisar sus estadísticas, notó que muchos de los participantes del chat global habían muerto. Sin embargo, alguien escribió en el chat diciendo que sabía cómo regresar a la Tierra. Una notificación apareció ofreciéndole un vale de preguntas para que pudiera compartir información en la sala de chat. Uno de los comentarios mencionó que,
A partir del 8º piso, se ampliaría el sistema y que se venderían objetos que podrían permitir a los aventureros regresar permanentemente a la Tierra. An Sang-yeon sabía que, si lograba regresar a la Tierra con sus habilidades actuales, podría convertirse en un cazador de alto rango. Aunque apenas había completado el 2º piso, no pensaba en nada más que en llegar al 8º. Sus estadísticas, que antes eran débiles, ahora comenzaban a mejorar. Había absorbido 5 espíritus, pero casi le había costado la vida. A medida que absorbía la energía, sus estadísticas subían: fuerza 27, resistencia 25, agilidad 28, probó su nuevo poder, y al hacerlo, terminó chocando contra la pared por no poder controlarlo completamente. Con el dinero ganado, compró nuevos objetos: un escudo de árbol muerto, una daga de acero negro que le otorgaba bonificaciones de velocidad de ataque, y una capa de asesino que aumentaba su velocidad de movimiento. Ahora mejor armado, debía acostumbrarse a sus nuevos objetos y habilidades antes de enfrentarse a la próxima prueba. Finalmente llegó al 3er piso de la torre de pruebas. Era una cueva. La dificultad era difícil, y su misión era enfrentar a un guardián de la oscuridad en un duelo. El tiempo para que el guardián apareciera era de solo 5 segundos. An Sang-yeon se mantuvo alerta, sabiendo que el guardián podría aparecer de cualquier dirección. El tiempo llegó, y de repente una sombra apareció ante él. En un par de segundos, había atravesado a Han Sang-yeon con su espada. Este ser oscuro era el guardián de la oscuridad, llamado Doppelganger. Han Sang-yeon intentó defenderse, pero la sombra era mucho más rápida que él. Herido, activó su habilidad de recuperación rápida, sabiendo que tendría que ser más astuto para sobrevivir a este nuevo desafío. Solo había una forma de averiguarlo, y era chocando contra él. Con un movimiento rápido, Song-yeon logró distraerlo, pero también lo había herido. Sang-yeon se reía de él, ya que este no podía usar su habilidad de curación, igual que él. Sin más, el monstruo comenzó a ejecutar el mismo ataque que Sang-yeon le había hecho. Ahora estaba seguro. Ese monstruo le estaba copiando cada uno de sus movimientos. Si ese era el caso, entonces podría explotar las debilidades de su propia habilidad con la espada para derribarlo. La lucha continuó, pero, de repente, no se esperaba esa reacción. Algo había pasado inesperadamente y se preguntaba qué era eso. Sang-yeon no tenía más opciones, así que decidió usar su capa de asesino. Ahora tenía más velocidad de movimiento. Sabía que no podía alargar más ese encuentro. Solo le quedaba 1 minuto más para terminarlo. Sin pensarlo más, y contra el tiempo se lanzó al ataque. Song-yeon esquivaba los ataques. Ahora era más veloz, y su contraataque más efectivo. Su plan había funcionado. El monstruo se encontraba gritando de dolor, pero en un movimiento rápido, usó su brazo para atacar, cortando así el brazo de Song-yeon. Este no entendía lo que había pasado. Ahora se encontraba gritando de dolor, ya no tenía un brazo. La batalla no había terminado aún. El monstruo estaba al frente, parecía inmóvil. Song-yeon sabía que se encontraba recuperándose. Esa sería su oportunidad para acabarlo. Pero, ¿cómo lo haría sin una mano y una espada? Ya solo le quedaban 11 segundos de su habilidad de movimiento. Sabía que no tenía más opciones, pero sería mejor morir intentándolo que morir en vano. Sin más, se lanzó con su escudo a atacarlo, usando el impulso de su velocidad restante. El impacto fue certero. Song-yeon logró atravesar al monstruo y terminó lanzándolo varios metros atrás. Ahora estaba moribundo, tirado en el suelo. Song-yeon se disponía a rematarlo. Era su momento de morir. Con sus últimas fuerzas, terminó decapitando al monstruo, superando así la 3ª planta de la Torre de las Pruebas. Al poco rato, ya se encontraba entrando en la sala de espera de la 4ª planta. Ahí estaba Song-yeon, completamente recuperado y curado de todas sus heridas. Ahora se sentía mucho mejor. Al tocar la pared la destrozó con un golpe. Sí, se había recuperado perfectamente. Los espíritus que había obtenido hasta ahora solo eran de uno, el espíritu del monstruo de las sombras que había derrotado en la 3ª planta. Sang-yeon, comparando con los otros monstruos a los que había enfrentado, la densidad del espíritu de ese era incomparable.
Sin más, el rasgo de su habilidad nigromancia había alcanzado el 100% de competencia. Ahora había mejorado a nigromancia clase y efecto básico. Podía absorber los espíritus de los muertos y usarlos. Efecto adicional, podía aumentar sus estadísticas, almacenar y utilizar los espíritus. Finalmente, podía absorber los espíritus de los muertos, obteniendo aleatoriamente una de las habilidades despertadas del espíritu, con la misma probabilidad. Ahora Sung-Gyun podía absorber sus habilidades, así como también había aprendido a recuperarse rápidamente después de experimentar cerca de la muerte. Ahora sabía que las habilidades no eran fáciles de obtener. Nunca antes había pensado en obtener una habilidad tan poderosa como esa. Era cuestión de suerte. Ya se encontraba en la comunidad de la cuarta planta y empezaba a sentirse como si estuviera en casa. De repente, algo apareció en la pantalla. Era información sobre el próximo juicio. Parecía que el juicio de la cuarta planta no era un juicio en sí, sino un juicio integrado. Sung-Gyun supuso que se trataría de un trabajo en grupo. Sin más, en el chat alguien ya había descifrado de qué se trataba el nuevo juicio. Era una competencia entre cazadores, y eso solo significaba una cosa: matarse unos a otros. En ese caso, a Sung-Gyun no le quedaban opciones. Tendría que matar a alguien. La condición era derrotar al Rey Goblin en el tiempo de un día restante. La única regla era sobrevivir, y el equipo retador moría o vivía. La penalización era la muerte. Sung-Gyun se encontraba junto a otros retadores. Había 3 cazadores en ese espacio, y para él eso era muy incómodo. Hasta entonces solo había visto monstruos. Sin más, uno de los cazadores, al estar en equipo, decidió comenzar a presentarse. Era una chica llamada Lee Ha-yeon, especializada en apoyar al equipo, un cazador rango E, pero Sung-Gyun solo pensaba que, al ser un cazador, no sería tan malo. El siguiente en presentarse fue Lee Sung-gun, un cazador especializado en combate cuerpo a cuerpo. Un cazador rango D. Sung-Gyun se preguntaba por qué actuaba de esa forma. Ahora le tocaba a él. Sung-Gyun estaba encantado de conocerlo. También se especializaba en combate cuerpo a cuerpo. En la tierra no era un cazador como tal, pero estaba a punto de convertirse en uno. Su compañero sabía que solo era un aspirante a cazador. Sung-Gyun estaba seguro de que podía desempeñarse como un verdadero cazador. Su advertencia fue clara: si resultaba perjudicial para el equipo, estaría fuera. Sung-Gyun ya estaba acostumbrado a esto. Había olvidado que antes solo lo trataban de la peor manera, pero ahora sería diferente. Su recomendación fue que se quedara atrás y se ocupara de las turbas. Ya se encontraban en la puerta de la torre de pruebas, donde las habilidades eran lo único que importaba. La sugerencia del sistema era trabajar con sus compañeros de equipo para completar la prueba antes que el otro equipo enemigo. Sin más, las puertas del castillo se abrieron y comenzaron a salir varios goblins. Estos atacaban a los compañeros de Sung-Gyun y todos se movían de manera coordinada. Al ver a Sung-Gyun, le gritaron que se diera prisa y comenzara a luchar. Sung-Gyun les respondió que ni siquiera sabía lo que estaba pasando en realidad. A su lado, su compañera, Lee Ha-yeon, estaba realizando un hechizo, pero ya había usado todos sus hechizos de apoyo. Sabía que él necesitaba ayuda, así que, sin más, Sung-Gyun se lanzó a ayudarla. Al volverse, se dio cuenta de que todos los goblins habían sido aniquilados. Ella se encontraba sorprendida por lo que estaba viendo. No lo podía creer. Por otro lado, los goblins seguían atacando. Eran demasiados para Lee. Ya no tenía cómo ni con qué defenderse. Sin más, un goblin estaba a punto de atacarla directamente. Este se lamentaba de tener un integrante novato en su equipo. Pero justo en ese momento, Sung-Gyun apareció y la salvó. Al abrir los ojos, vio a su salvador y le dijo: ¡Dime gracias, papi! Soy tu salvador, papi, dime gracias. Era Sung-Gyun quien le había salvado la vida. Sus órdenes ahora eran claras. Él debía quedarse atrás y Sung-Gyun se encargaría de todo. En ese momento, él solo representaba una molestia. En un par de segundos, varios goblins fueron aniquilados por Sung-Gyun, obteniendo así el logro de cazador de goblins. A lo lejos, Lee observaba asustada y sorprendida a la vez. Como era de costumbre, Sung-Gyun ya se encontraba absorbiendo los espíritus de los cadáveres que había derrotado en la batalla.
Parecía que los demás no podían ver su habilidad, lo que le permitía absorberlos cómodamente. Sin perder tiempo, Sungyeon comenzó a usar las almas almacenadas, y sus estadísticas no tardaron en incrementarse. Varias de sus habilidades subieron de nivel. Además, una de las habilidades de los goblins fue absorbida. Sungyeon aún no comprendía completamente cómo funcionaba, pero lo que sí sabía era que había obtenido una nueva habilidad: conocimiento del guardabosques. Esta habilidad aumentaba su campo de visión y le permitiría ver a sus oponentes con mayor facilidad. Sintió una extraña sensación dentro de él, pero sabía que esa habilidad sería muy útil en combate. Ya todos estaban reunidos. Los 3 cazadores se encontraban bien, pero el charlatán de Lee Sang-gun decía que Sungyeon solo había tenido suerte al derrotar a los goblins, que ya estaban débiles. Los felicitaba a ambos por haber vencido al enemigo, pero Sungyeon no se dejaría subestimar tan fácilmente. Ahora él tomaría el mando y daría las órdenes. Le preguntó a su compañero si tenía algún problema con eso. Al no ser tan fuerte, solo le quedaba obedecer y seguir sus órdenes. Sungyeon ahora necesitaba que Lee Ha-yeon, quien los guiaba desde atrás, se protegiera, ya que esa sería su tarea desde ese momento. Ahora que estaban más organizados, debían continuar con su búsqueda. Todas las almas de los goblins habían sido absorbidas, y la habilidad de Sungyeon había aumentado en un 11%. Muchos más goblins seguían cayendo, y el tiempo restante era de 14 horas con 37 minutos. Más tarde los 3 cazadores se encontraban en un pueblo abandonado. El ambiente parecía extrañamente tranquilo. Sungyeon presentía que algo no estaba bien, y sin dudarlo, decidió lanzarse a investigar qué estaba sucediendo. Sus compañeros no entendían su comportamiento, pero al mirar más detenidamente, todo quedó claro. Había muchos cadáveres por todo el lugar, lo que indicaba que otros aspirantes ya habían pasado por allí. Sungyeon, al revisarlos, sintió que su sangre aún estaba caliente, lo que significaba que si se daban prisa, aún podrían alcanzarlos. Todos sabían que si el otro equipo conseguía al jefe antes que ellos, debido a la penalización del sistema, todos terminarían muertos. Ahora sería mejor que se dieran prisa. Por otro lado, ahí se encontraban varios goblins, atacando a un aventurero. Pero no era el único. Otro más apareció sobre un goblin. Había estado matando a muchos de ellos, y los que tenía frente a él no significaban nada. En un par de segundos, terminó decapitando a varios de ellos. Él había hecho todo el trabajo. Este cazador se llamaba Seon-jung, y sus 2 compañeros le felicitaban por haber acabado con todos los goblins. Él estaba llevando toda la casa por sí mismo. Ellos solo le estorbaban. Ya se encontraban frente a la puerta, la que daba a la habitación del jefe. Uno de sus compañeros se dispuso a abrirla, y mientras lo hacía, el sistema aprobaba su ingreso a la torre del rey goblin. Al llegar ahí, la notificación era clara. La batalla con el jefe no comenzaría hasta que quedara uno de los 2 equipos. ¿Y nadie podría escapar de allí? Ahora se encontraban bajo un cubo mágico. El líder del equipo se preguntaba qué era esa cosa, pero su compañero ya lo había notado. Ahí estaban Sungyeon y sus 2 compañeros, armados y listos para la batalla. Los 3 pensaban que sería aburrido terminar esa prueba, pero no sabían contra quién se enfrentaban. Sungyeon quería ser el primero en ir solo. Sin más, le pidió a Ha-yeon que solo le diera el potenciador de agilidad, y que el resto se lo diera a su otro compañero. Ella lo entendió. Sabía que Sungyeon era fuerte por todo lo que había visto, pero algo de lo que se olvidaba era que los cazadores humanos podían ser más aterradores que los mismos monstruos. Sungyeon lo entendía perfectamente y, si la situación se ponía peligrosa, se lo haría saber. Ella estaba lista para darle el soporte si eso llegaba a suceder. Sin más, su agilidad aumentó en 2 puntos, y tendría 10 minutos antes de que el hechizo terminara. Sungyeon estaba seguro de sí mismo. Había pasado por tantas pruebas, y ahora era el momento de demostrar lo fuerte que realmente era. Los enemigos se preparaban para el enfrentamiento. Sungyeon estaba confiado. Sentía que ahora mismo podía derrotarlos. El prota se lanzó al ataque. Ahora era él solo contra sus 3 enemigos. Les dijo que usaran todo su poder en su escudo. Sin más, Seon-jung invocó su escudo, creando un cubo mágico que protegía a todos de todo daño posible. Pero Sungyeon
no se iba a detener. Estaba decidido a atacar, y desde arriba, con un golpe certero, terminó impactando la barrera, rompiendo y destruyendo su línea de defensa, mandando a su enemigo a volar. Sung-Yeon no se detuvo ahí. Con un movimiento rápido, atacó a los 3 enemigos. A la vista de sus 2 compañeros de equipo, eso era increíble. Simplemente no podían creer lo que estaban viendo. La batalla continuó, y ahora era el turno del líder enemigo. Sus espadas chocaban, pero algo extraño sucedía. Él sabía que era más hábil, pero Sung-Yeon, extrañamente, parecía saber cómo bloquear todos sus ataques. Entonces, sabía que debía usar más fuerza. Sin más, ya se encontraba detrás de él. Ahora ese sería su final. Pero, para sorpresa de Sung-Yeon, logró detener su ataque usando una espada. Ahora su visión estaba bloqueada, y Sung-Yeon no dudó en atacarlo. Ese había sido un golpe certero, terminando así con la vida de sus enemigos. La notificación llegó. Había completado una tarea especial y, como resultado, recibiría recompensas adicionales por la prueba de la 4ª planta. Ya todos estaban reunidos. Sus compañeros de equipo miraban sorprendidos a Sung-Yeon, quien estaba temblando. Ella lo había notado y se preguntaba si se encontraba bien. Su respuesta fue clara. Él se encontraba bien, pero en sus ojos se notaba que estaba conmocionado por haber matado a alguien. Al parecer, nuestro prota no era una persona de corazón frío y fuerte. Sin más, Sung-Yeon quería continuar con la misión. Quería luchar contra el jefe de inmediato. Todos estaban de acuerdo en seguir, y en un par de segundos, el jefe Goblin gritaba de dolor. Sung-Yeon ya había terminado con él, cumpliendo así con el objetivo principal de la prueba. A los ojos de su compañero, este era un monstruo. Las recompensas por haber completado la prueba fueron entregadas, y Sung-Yeon recibió la habilidad de aceleración instantánea como recompensa adicional. Sin más, debían ser trasladados al vestíbulo principal. El primero en adelantarse fue el más miedoso de todos. Ahora solo quedaban ellos. Sung-Yeon le deseaba un buen regreso a Ha-Yeon, su compañera de equipo. Pero ella sabía que algo no andaba bien con él. Sabía que se sentía mal por lo que había hecho, y solo le dijo que había hecho lo que tenía que hacer. Alguien tenía que hacerlo de todos modos, o terminarían muriendo. Eso reconfortaba a Sung-Yeon, y se alegraba de que pensara de esa manera. Sin más, ella aprovechó el momento para enviarle una solicitud de amistad a nuestro prota. Sabía que lo habían logrado gracias a él, pero le molestaba un poco que no hubiera recibido ninguna recompensa. Ella le pidió que, cuando regresara a la Tierra, por favor la buscara en el gremio de Plata Blanca. Sin más, se retiró del lugar, dejando solo a Sung-Yeon. Ahora que estaba solo, necesitaba tomar una decisión. Si absorbería el alma de un humano o no. Cuando lo miró por primera vez, Sung-Yeon solo estaba posponiendo esa decisión porque, si lo hacía antes, estaría cruzando una línea de la que no podría regresar. Pero ahora, ya lo había decidido. Con el fin de ser más fuerte, ya no iba a matar a las personas, pero si se trataba de una situación en la que debía hacerlo, lo haría. Sabía que la torre de pruebas le había brindado una gran oportunidad, y estaba decidido a aprovecharla. Su deseo era seguir progresando en la torre de pruebas. Sung-Yeon ya se encontraba cruzando hacia la sala de espera de la planta número 5. La notificación decía que el sistema ahora se había expandido y calificaría a todos los aspirantes según el rango del retador. El sistema le pidió que escribiera un apodo para él. Sung-Yeon pensó en qué podría ser bueno. Sin más, ya lo tenía. Su apodo sería Hunter, pero para nosotros seguiría siendo An Sung-Yeon. Apareció una lista de los clasificados de la prueba. Sung-Yeon se preguntaba si también había calificado. Ahí estaba su nombre, Hunter. Se encontraba en el puesto 16. Su rango era mucho más alto de lo que imaginaba. Ahora, los retadores dentro del top 50 serían llamados pioneros. Estos obtendrían beneficios al llegar al 8º piso. Si continuaba, y lo lograba, entonces obtendría un privilegio llamado Halo. Sung-Yeon pensó que eso era un tipo de habilidad, pero lo resolvería cuando llegara hasta ahí. Sin más, el sistema le pidió que eligiera un espíritu poseído para absorberlo. Cada uno de ellos, y sus estadísticas aumentaron permanentemente una vez más. Ahora realmente sentía que había logrado sobrepasar los límites de un humano normal. Al abrir la tienda, compró un nuevo ítem.
una piedra de retorno, que le permitiría regresar al lugar de donde había venido por 3 días. Ahora ya podía regresar a la Tierra gracias a ese nuevo ítem. Estaba feliz de poder volver a casa. Sin más, terminó de confirmar su solicitud de regreso a la Tierra. De pronto, un agujero se abrió debajo de él llevándolo de vuelta a casa. El portal estaba absorbiendo a Sang-Gyun para regresarlo a su mundo. El regreso había sido exitoso, y la notificación del sistema le sugería que debía regresar a la torre de las pruebas en 3 días. Después de un rato, lo que parecía ser una casa apareció, y allí estaba Sang-Gyun despertando en su cuarto. Miró a su alrededor para comprobar si realmente había logrado regresar, y tras observar su habitación, se dio cuenta de que sí realmente había vuelto a casa. Estar allí era más como estar en una cama en la torre de pruebas. Al dar un gran respiro, un mal olor le invadió. Claramente, no se había bañado en días y necesitaba un buen baño. Al levantarse, se dio cuenta de que los objetos que había conseguido en el otro mundo también estaban allí. Era una prueba. Quería comprobar si podía traer objetos de la torre de pruebas a la Tierra. Sabía que debía moverse rápido, ya que cuando el número de retornados a la Tierra aumentara, los artículos también se desbordarían. Ahora, necesitaba deshacerse de esos objetos lo antes posible. Recordó que inicialmente había vuelto a solicitar el examen de cazador y que debía presentarse nuevamente. Sin más, agarró su teléfono y se dispuso a llamar a su jefe. Por otro lado, en ese momento, ellos se encontraban entrenando y el jefe de la academia observaba a todos. Del otro lado estaba Sang-Gyun, quien le preguntó si aún se acordaba de él. El gerente lo reconoció y le preguntó si ya había solicitado el reembolso de la cuota. Tras un intercambio de palabras, Sang-Gyun le pidió un favor, pero si él quería seguir viniendo al gimnasio, la respuesta fue no. Lo que realmente quería era que lo ayudara a aprobar el examen de cazadores. El gerente le recordó las estadísticas que había obtenido, mencionando que estaba reprobado y que ya era un punto fallido. Sabía que no podía hacerlo, ni siquiera pagando la cuota de membresía, pero si le ofrecía algo de dinero, podría ayudarlo. Todo lo que Sang-Gyun tenía que hacer era ayudarlo a tomar el examen de cazador ese día. Más tarde, Sang-Gyun se encontraba dándose un baño. Al mirarse al espejo, se sorprendió al ver el cambio que había sufrido en su cuerpo. Ahora era todo un papucho. Pero ese no era el momento de mirarse a sí mismo. Ya había fijado la hora del examen y debía apresurarse. Al salir, se dio cuenta de que a su lado se encontraba su vecina. Eran momentos que echaba de menos. Sin más, Sang-Gyun la saludó, y ella, al reconocerlo como el aspirante a cazador desde hacía 7 años, decidió ignorarlo como siempre. Sin embargo, al mirarlo bien, algo extraño había en él. No parecía ser el mismo. Ya en la calle, trató de conseguir un taxi, pero ninguno se detenía. Sin más, decidió correr, ya que también era una muy buena opción, y podría llegar mucho más rápido. Así llegó a la asociación de cazadores. Y allí estaba, entrando Sang-Gyun. Frente a él, había 2 muchachos, el gerente y el supervisor del examen. El gerente lo estaba esperando. Ahora, Sang-Gyun se sentía más confiado. Había pasado por muchas cosas extrañas últimamente. Sin más, ahí estaba Kim, el supervisor encargado del examen de cazadores. Sabía que esa era la prueba de Sang-Gyun, y debido a la preferencia especial del gerente, decidieron omitir la prueba teórica y la entrevista. Sang-Gyun ya estaba familiarizado con el procedimiento de la prueba, así que no necesitaba más explicaciones. En ese caso, debían proceder de inmediato. Sin más, Sang-Gyun ya se encontraba preparado en el campo de batalla. Por otro lado, el gerente solo quería que el supervisor eliminara a Sang-Gyun lo más rápido posible. No debía preocuparse por eso, ya que habían preparado la prueba con monstruos mucho más fuertes que los cazadores. Ahora, le pedían que, si ya estaba listo, solo seleccionara la dificultad de la prueba. Sang-Gyun podía escoger la dificultad del 1 al 10. Recordaba que en exámenes anteriores siempre había escogido la dificultad 1 y siempre terminaba siendo derrotado por ese pequeño goblin, ya que antes era débil. A los ojos del supervisor, estaba seguro de que Sang-Gyun elegiría la dificultad más baja, pero no contaba con que el protagonista elegiría la máxima dificultad.
El gerente no podía creer lo que veía. Sin más, el sistema notificó el inicio de la prueba. Le pedían cazar al pájaro de fuego, ese ave gigante que acababa de aparecer en el campo. Sung-Yun sabía que su movimiento se veía ralentizado en un 25%, debido a la habilidad trueno del depredador del ave. Algo raro pasaba con la espada que tenía el protagonista. Resultaba que el gerente había manipulado sus armas, y estaba seguro de que no había forma de que Sung-Yun pudiera ganar al pájaro. El gerente sabía que este enfrentamiento sería interesante. Sin más, el ave de fuego comenzó a volar, dispuesta a atacarlo, pero allí estaba Sung-Yun, más confiado que antes. Sabía que esta vez no terminaría como siempre. El coordinador recordaba aquella vez en que había logrado ingresar al examen final de cazadores. Cuando se convirtió en cazador por primera vez, se sentía como si fuera el mejor de todos. Aunque se sentía un poco mal por haber hecho trampa con sus compañeros, ahora lo estaba haciendo con Sung-Yun. Regresando a la batalla, Sung-Yun se encontraba enfrentando al ave de fuego y, tal como se esperaba, la espada que él tenía para defenderse terminó por romperse. Sung-Yun sintió que algo no andaba bien. Sabía que no importaba cuán bajo fuera el nivel de las armas, estas no podían romperse tan rápidamente. Su jefe lo observaba desde lejos, preguntándose qué haría con el arma rota, ya que sabía que ese podría ser su final. Sin más, el ave de fuego atacó con una bola de fuego. Para Sung-Yun, esa era una situación perfecta para poner a prueba todas las habilidades que había obtenido en la prueba del cuarto piso. Sin pensarlo, activó su habilidad de aceleración instantánea. Esa era una habilidad mucho mejor que el aumento de velocidad, y él lo sabía. El ataque estaba a punto de ser lanzado, pero Sung-Yun no iba a permitirlo. Dio un gran salto, y en un par de segundos, logró atravesar el ojo del ave con su espada rota. El ave gritó de dolor. Sung-Yun sabía que la hoja de la espada era demasiado corta, así que decidió tomar un ladrillo del suelo. Con un giro, lo lanzó contra su enemigo, y el lanzamiento fue tan fuerte que atravesó al ave y llegó hasta la pared donde se encontraban los dos supervisores. Ambos se encontraban asustados. Finalmente, el examen había terminado. Sung-Yun había logrado derrotar al monstruo. Se disculpó por haber lanzado la piedra en esa dirección, ya que estuvo a punto de matarlos. La prueba finalmente había terminado, y frente a nuestro protagonista se encontraba una hermosa joven, encargada de entregarle su identificación oficial de cazador. Con una sonrisa profesional, lo felicitó por haber superado el examen y convertirse oficialmente en un cazador reconocido. Acto seguido, le explicó que, ahora que ya estaba registrado en la Asociación de Cazadores, tenía permitido participar en todas las actividades oficiales y misiones que ésta ofrecía. Mientras tanto, a cierta distancia, el supervisor conversaba en voz baja con su cómplice. Visiblemente molesto, le exigía explicaciones. Le había asegurado que Sung-Yun caería en menos de 10 segundos, pero la realidad había sido completamente distinta. Sung-Yun no solo había sobrevivido mucho más tiempo del esperado, sino que había superado la prueba de manera impecable. Aquella duda era válida, sin embargo, el supervisor ya había hecho todo lo que estaba en sus manos. Siguiendo las órdenes recibidas y considerando las habilidades demostradas por Sung-Yun, había intentado por todos los medios que no lograra aprobar el examen. Aún así, el jefe no estaba satisfecho y lo reprendía, señalándole que podría haber reducido aún más la calificación final de Sung-Yun. Pero ambos sabían que eso era imposible. Sung-Yun había derrotado a un monstruo en menos de 10 segundos, una hazaña que, sin importar la intención detrás de la evaluación, merecía una calificación alta. No había forma de justificar una nota más baja. Poco después, Sung-Yun ya tenía en sus manos la licencia oficial de cazador. El supervisor y su acompañante no tuvieron más opción que felicitarlo por su logro, aunque claramente no era algo que hicieran con gusto. Sung-Yun, al notar el nerviosismo del coordinador, le preguntó si le ocurría algo, ya que lo veía bastante inquieto. Sin embargo, este solo respondió con risas forzadas y volvió a felicitarlo, dándole la bienvenida como nuevo miembro de la asociación. Incluso comentó que la última calificación registrada antes de su jubilación había sido de rango C, intentando suavizar la situación. En ese momento, Sung-Yun comprendió que ya no era la basura que solían despreciar y humillar. Su estatus había cambiado. Sin embargo, el supervisor no estaba de buen humor.
Incapaz de soportarlo más, decidió demostrarle de lo que era capaz. De repente, se lanzó directamente contra Sun Yon, consumido por la ira. Pero Sun Yon, lejos de intimidarse, solo buscaba provocarlo, y lo había logrado. Con total calma, esquivó el golpe que venía hacia él y, como respuesta, lanzó uno propio con el doble de fuerza. Para Sun Yon, aquello era simplemente una advertencia. No valía la pena ir más allá. El coordinador, tras recibir una fuerte bofetada, no pudo evitar preguntarse qué clase de poder poseía realmente el sujeto que tenía frente a él. Sin darle mayor importancia al incidente, Sun Yon continuó la conversación con el supervisor, quien, intentando retomar el control, le preguntó si prefería trabajar como cazador independiente o directamente bajo la asociación. Sun Yon respondió que eso era correcto y que estaba dispuesto a escuchar la oferta. El supervisor entonces le explicó que el salario base era de 10 millones, aunque también podía negociarse si deseaba una cantidad mayor, asegurándole que la asociación estaba dispuesta a aceptarlo. Sun Yon sabía que 10 millones ya era una suma considerable, pero el supervisor dejó claro que aquella oferta se debía a que había visto el verdadero potencial que Sun Yon poseía. Parecía evidente que el nivel de dificultad de la prueba había sido ajustado de manera completamente arbitraria. Sun Yon lo sabía desde el inicio. Estaba seguro de que su compañero había hecho trampa. Sin embargo, lejos de molestarse, decidió no tomarlo como un problema. Tampoco pensaba comentarlo con nadie en quien no pudiera confiar plenamente. Para él, aquel asunto ya había quedado atrás. Sin darle más importancia, terminó rechazando la oferta que le habían hecho y, con total despreocupación, arrojó la credencial de cazador como si se tratara de simple basura. No sentía ningún apego por algo que había sido manchado desde el principio. 2 días después de aquel evento, la escena cambiaba por completo. Nos encontrábamos ahora dentro de un edificio, mientras en las noticias comenzaban a circular rumores inquietantes. Los reportes hablaban de un misterioso fenómeno conocido como la Torre de las Pruebas, la cual había aparecido recientemente y estaba causando revuelo entre los cazadores. La noticia no solo se transmitía por televisión, sino que también ocupaba los titulares de al menos 2 importantes diarios. Allí estaba Sun Yon, revisando las noticias con atención. Sabía que ahora todo el mundo hablaba de las torres de pruebas y que el interés general no hacía más que crecer. Mientras tanto, había logrado vender su equipamiento a un muy buen precio, y esos 3 días que había pasado fuera de su mundo original habían sido bastante provechosos para él. No obstante, Sun Yon también era consciente de que el tiempo se estaba agotando. Justo en ese momento, la notificación del sistema apareció ante sus ojos, recordándole con frialdad que el límite había sido alcanzado. El tiempo se ha acabado. Regresa a la Torre de las Pruebas. Sun Yon entendió que ya había llegado el momento de volver al otro mundo. Sin dudarlo más, activó su piedra de teletransportación. De inmediato, el sistema confirmó el proceso y anunció su regreso a la Torre de las Pruebas. En el instante de la transferencia, Sun Yon llevaba consigo un cofre repleto de objetos valiosos que había conseguido durante su estancia. Podía sentir una extraña satisfacción recorriendo su cuerpo, el placer de saber que estaba a punto de crecer aún más, de volverse más fuerte una vez más. Estaba completamente seguro de que, al regresar, no tendría un solo momento de descanso. La Torre de las Pruebas volvería a mantenerlo ocupado, y esta vez, nada sería igual. Sin más preámbulos, allí se encontraba nuestro protagonista. Sun Yon ya había regresado a la Torre de las Pruebas. Al incorporarse de la cama, estaba completamente seguro de algo muy importante. Ahora podía transportar objetos libremente entre la Torre de las Pruebas y la realidad de donde provenía. La prueba era clara, ya que traía consigo tanto el cofre como la piedra de teletransportación. Sin perder un solo segundo, decidió guardar ambos objetos en su inventario. Luego, con un salto ágil, ya se encontraba fuera de la cama. Antes de enfrentarse a la prueba del 5º piso, quería calentar un poco su cuerpo. Sabía que esta vez el desafío sería mucho más complicado que los anteriores. En ese momento, el sistema volvió a activarse y le mostró una nueva notificación. Sun Yon había obtenido el logro llamado Primer Regreso, y como recompensa, una nueva habilidad había sido creada, Ojo de la Verdad. Sorprendido, Sun Yon se preguntó de inmediato qué clase de poder era ese. Al revisar la descripción, comprendió que la habilidad Ojo de la Verdad tenía un efecto básico, pero extremadamente poderoso. Mediante el uso de energía mágica, podía obtener información detallada del objetivo que estuviera observando en ese instante. Además, la habilidad le permitía determinar si las palabras de otras personas eran verdaderas o falsas.
En otras palabras, Sun Yon no solo podía analizar objetos y seres, sino que ahora también era capaz de ver a través de las mentiras. Aquella habilidad era simplemente increíble. Todo indicaba que esta vez la suerte estaba completamente de su lado. Preparándose para lo que venía, Sun Yon había adquirido recientemente la espada de trueno. Además, para su propia sorpresa, también había comprado un escudo del cazador sigilos. Ambos ítems habían sido bastante caros, pero Sun Yon sabía que valían cada moneda invertida. En especial la espada, cuyos atributos eran realmente impresionantes. Cada vez que golpeaba a un enemigo, existía un 10% de probabilidad de aplicar un poderoso efecto de rayo. Sun Yon estaba completamente seguro de que esa habilidad especial le sería de gran utilidad en las próximas pruebas. Poco después, una nueva notificación del sistema apareció frente a él, preguntándole si deseaba iniciar la prueba del 5.º piso. Para Sun Yon, la respuesta era más que obvia. Sin dudarlo, avanzó y cruzó el portal que tenía frente a él. Era momento de adentrarse nuevamente en la torre y desaparecer de la realidad por un largo tiempo. El sistema confirmó su ingreso al 5.º piso de la torre de las pruebas. La dificultad había sido clasificada como difícil. El tema de la prueba era la caza, y el tiempo límite establecido era de un día completo. Las condiciones para superar la prueba eran claras y mortales. Sun Yon debía derrotar al lobo gigante, el jefe del cañón de los lobos. Como de costumbre, el sistema no mostraba piedad alguna. Si fallaba la prueba, el castigo sería la muerte inmediata del retador. Por otro lado, la recompensa por superar el desafío era sumamente tentadora, una bandada de lobos gigantes. Sin más, Sun Yon ya se encontraba frente a un enorme pico de rocas. Sabía que, esta vez, estaba mucho mejor preparado para enfrentar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Con paso firme, se adentró en la cueva, atento a cada sonido que lo rodeaba. De repente, una manada de lobos apareció frente a él. En cuestión de segundos, Sun Yon se vio rodeado y atacado por aquellas bestias furiosas. Sin embargo, el combate duró muy poco. En apenas unos instantes, la mayoría de los lobos ya había sido derrotada. Para Sun Yon, aquellos enemigos no representaban ninguna amenaza real, los aniquilaba con una facilidad abrumadora. Incluso llegó a preguntarse por qué eran tan débiles para encontrarse en la torre de las pruebas. Pero justo cuando dejó a uno de los lobos gravemente herido, ocurrió algo inesperado. Desde el fondo de la cueva comenzaron a aparecer más lobos, y estos eran completamente distintos. Eran mucho más grandes, sus cuerpos emanaban una presencia feroz y sus miradas estaban llenas de ira. Aquella nueva manada estaba decidida a atacar. Sun Yon se encontró frente a ellos, consciente de que su tamaño era impresionante. Sin embargo, lejos de intimidarse, sonrió con confianza. Ahora sí, esto era realmente la torre de las pruebas. Sin perder tiempo, la manada de lobos gigantes lanzó su ataque. Pero incluso aquellos enemigos, que parecían mucho más fuertes, no fueron rivales para Sun Yon. Con su espada de trueno en mano, los enfrentó uno por uno, acabando con todos ellos. Su agilidad había aumentado notablemente, y cada movimiento era preciso y letal. Tras terminar con la manada, varias de sus habilidades comenzaron a aumentar de nivel. Sun Yon sabía que la habilidad Daga de Acero Negro, obtenida en el 3.º piso, estaba llegando poco a poco a su límite de crecimiento. Comprendió que pronto necesitaría una nueva habilidad basada en cuchillas para seguir fortaleciendo su estilo de combate. De pronto, más lobos intentaron atacarlo, pero para Sun Yon aquello ya no representaba ningún problema. Sabía perfectamente cómo terminaría ese enfrentamiento. En cuestión de segundos, todos los lobos habían caído al suelo, completamente derrotados. De sus cuerpos comenzaron a emerger sus almas, flotando en el aire. Sun Yon era consciente de que esta ya era la tercera caza que realizaba, y sin dudarlo comenzó a absorber los espíritus de los cadáveres. También notó que el efecto de rayo de su espada se activaba con mayor frecuencia de lo que había imaginado. Mientras absorbía las habilidades y los espíritus de todos los lobos que había asesinado, una nueva notificación del sistema apareció ante él, informándole que su proficiencia había incrementado en un 16%. Sun Yon sabía que su dominio de la nigromancia también estaba aumentando, y si continuaba a ese ritmo, estaba completamente seguro de que sus estadísticas seguirían creciendo de manera imparable. Sun Yon avanzaba con cautela por el interior del gran cañón de los lobos. Tras caminar un poco más, algo llamó inmediatamente su atención. Frente a él se encontraban varios lobos ya asesinados. Al principio, Sun Yon pensó que se trataba de una pelea territorial entre las propias bestias, algo común en ese tipo de zonas. Sin embargo,
Al observar con mayor detenimiento los cadáveres, se dio cuenta de que algo no cuadraba. Aquellas heridas no parecían mordidas ni arañazos. Eran puñaladas limpias y precisas. Además, las marcas que rodeaban las rocas cercanas tampoco parecían haber sido causadas por lobos. Ante esa extraña situación, Sun Yon decidió activar su habilidad Ojo de la Verdad. Al analizar las marcas en las rocas, el sistema le reveló la verdad: aquellos rastros eran huellas de aura. Se trataba de señales que aparecían cuando un objeto sólido era cortado por una aura extremadamente refinada y poderosa. Sun Yon frunció el ceño. No entendía del todo qué era exactamente un aura. No parecía tratarse de una habilidad común, ni algo que el sistema le hubiera explicado antes. En ese momento, muchas cosas comenzaron a resultarle confusas. Sentía que había entrado en un terreno completamente desconocido. De pronto, percibió algo más. Había una presencia acercándose desde arriba. Estaba muy cerca. Sun Yon lo supo al instante. Decidió investigar el origen de aquella sensación y avanzó con cuidado. Frente a él apareció la gran cueva del lobo jefe. Pero justo en ese momento, desde el interior de la cueva, un cuerpo salió despedido violentamente. Era el cadáver de un lobo gigante, que cayó pesadamente al suelo. Al verlo, Sun Yon no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Sin darle tiempo a reaccionar, el sistema activó una notificación. El lobo gigante jefe había sido derrotado. La condición principal de la prueba había sido cumplida. Sun Yon quedó completamente desconcertado. Él no había matado al jefe. Entonces, ¿quién lo había hecho? Al realizar un análisis más profundo, el sistema detectó algo alarmante: la interferencia de otro retador dentro de la prueba asignada a Sun Yon. En ese instante, comprendió la verdad. Alguien más había invadido su prueba. Sin más advertencias, el sistema emitió una nueva notificación. Las condiciones de la prueba habían sido modificadas. Ahora, Sun Yon debía derrotar al otro retador, un invasor proveniente de otra dimensión. Fue entonces cuando apareció el responsable. Frente a Sun Yon se encontraba un gigante fuertemente armado, emanando una presencia abrumadora. No había duda alguna. Ese era el ser que había asesinado al lobo jefe y había invadido su territorio. En ese momento, Sun Yon entendió algo crucial. La torre de las pruebas no existía únicamente en la Tierra. Se manifestaba simultáneamente en múltiples dimensiones. Aquello hacía que la situación fuera mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Un mal presentimiento comenzó a recorrer su cuerpo. Algo definitivamente estaba mal. El invasor lo observó con desdén y habló. Se preguntaba si Sun Yon seguía con vida. Comentó que provenía de una dimensión mucho más primitiva y que, por esa razón, él seguía siendo el verdadero dueño de la prueba. Luego, con tono burlón, se dirigió directamente a Sun Yon, preguntándole por qué estaba tan callado. ¿Acaso su sola presencia le infundía un miedo tan profundo, que lo paralizaba ante la muerte? Sin más, Sun Yon sabía con absoluta certeza que aquel sujeto no era un retador ordinario. Su sola presencia lo confirmaba. En ese instante, el sistema volvió a activarse, mostrando nuevamente el objetivo de la misión: eliminar al retador que había ingresado a la prueba desde otra dimensión. Ambos retadores se encontraban frente a frente, observándose en silencio. Sun Yon jamás había imaginado una situación así. Nunca pensó que otro retador, proveniente de una dimensión diferente, pudiera irrumpir en su prueba y arrebatarle el objetivo principal. Aún así, tenía claro que la prueba todavía no había terminado. El invasor rompió el silencio, provocándolo sin descanso. Se burlaba de Sun Yon, diciéndole que tenía tanto miedo que ni siquiera era capaz de responderle. Sin esperar más, decidió atacar directamente. Sun Yon ya estaba preparado para lo que se venía. El gigante retador inició su ofensiva, avanzando con fuerza descomunal para asestar un golpe directo. En ese preciso instante, Sun Yon reaccionó con rapidez y pateó el cadáver del lobo jefe que yacía en el suelo, lanzándolo contra su enemigo para crear una distracción. La jugada funcionó a la perfección. El gigante se vio momentáneamente distraído, y Sun Yon aprovechó la oportunidad para colocarse detrás de él. Ese era su momento. Sin dudarlo, atacó con su espada, logrando un golpe directo y preciso. Estaba a punto de partir la armadura en dos, pero algo salió mal. Algo no estaba bien. Aunque su espada había impactado de lleno, la armadura del enemigo resultó ser mucho más resistente de lo que Sun Yon había imaginado. El ataque no logró atravesarla por completo. En ese instante, Sun Yon quedó expuesto. El retador gigante no dejó pasar la oportunidad y contraatacó de inmediato,
levantando su enorme espada para descargar un golpe devastador. Sun Yon apenas tuvo tiempo de reaccionar y solo pudo defenderse utilizando su escudo. El impacto fue brutal. La fuerza del ataque fue tan poderosa que el escudo se rompió en varios pedazos, saliendo despedido a gran velocidad hasta estrellarse contra las rocas a lo lejos. Sun Yon no había esperado un resultado así. Ahora, la situación era crítica. Tras levantarse con dificultad del violento impacto, Sun Yon sintió un dolor insoportable. Su mano izquierda estaba completamente destrozada. Ya no podía usarla. El gigante, con una sonrisa burlona, lo felicitó por haber logrado bloquear su ataque. Luego añadió que todo habría sido menos problemático si Sun Yon no hubiera invadido su prueba. Aquellas palabras confundieron a Sun Yon. ¿Por qué hablaba de invasión? Si había sido él quien irrumpió en su prueba dentro de la torre. Pero el gigante respondió con frialdad, afirmando que no sabía nada sobre las invasiones entre pisos. Sun Yon solo pudo maldecir en silencio su propia suerte. Siempre parecía encontrarse en este tipo de situaciones, justo en los peores momentos. Sin más rodeos, el invasor continuó hablando. Le dijo que dejara de lamentarse, que la Torre de las Pruebas había sido creada originalmente de esa manera. Los enfrentamientos entre retadores eran inevitables. Y sin dar más explicaciones, dejó claro que estaba decidido a terminar aquel encuentro allí mismo. Sun Yon le pidió que esperara un momento más. Necesitaba respuestas. Le exigió que le explicara qué era exactamente la invasión de los pisos. Sin embargo, a su enemigo ya no parecía importarle si respondía o no. Después de todo, estaba convencido de que Sun Yon moriría muy pronto. Aún así, decidió hablar. Le explicó que, a partir del 8º piso, los sistemas comenzaban a expandirse y aparecía algo conocido como la invasión de pisos. Mediante la compra de un boleto de invasión en la tienda del sistema, un retador podía interferir directamente en las pruebas de otros participantes, aprovechándose de su ventaja de niveles. También le dijo que aquel lugar era una dimensión salvaje. Entonces, Sun Yon formuló la pregunta más importante. ¿Significaba eso que el enemigo que tenía frente a él provenía de otro mundo? El gigante respondió con desdén, preguntándole de dónde más pensaba que podía ser. Ante esa revelación, Sun Yon no tuvo otra opción que activar su habilidad Ojo de la Verdad. Al hacerlo, confirmó que cada una de las palabras que aquel sujeto había pronunciado era completamente cierta. No estaba mintiendo. Ahora Sun Yon lo sabía con seguridad. El gigante reaccionó enfurecido al notar que estaba siendo evaluado, recriminándole cómo se atrevía a juzgar sus palabras con una simple mirada. Pero en ese punto, ya no le importaba la opinión de Sun Yon. Curiosamente, Sun Yon parecía mucho más confiado que antes. Su enemigo, consumido por la ira, decidió acabar con todo de una vez por todas. Sin embargo, ahora que Sun Yon ya tenía toda la información que necesitaba, había algo que debía revelarle. El dolor que sentía en su brazo era perfectamente tolerable gracias a su habilidad de resistencia al dolor. En realidad, no se sujetaba el brazo porque estuviera sufriendo, sino porque lo estaba utilizando como un señuelo. En el momento en que soltó su brazo, su habilidad de recuperación rápida se activó. En cuestión de segundos, su brazo quedó completamente restaurado. Esa habilidad le permitía recuperarse de forma automática, y Sun Yon la había usado estratégicamente. Fingió estar en desventaja para provocar que su enemigo hablara, y su plan había funcionado. Había logrado engañarlo. Ahora, el gigante entendía que tenía frente a él a un espadachín con habilidades de recuperación. Aún así, aquello no le importaba. Se curara o no, estaba convencido de que Sun Yon terminaría muriendo. Pero Sun Yon ya no pensaba lo mismo. Con una confianza renovada, decidió usar todo su poder sin reservas. Activó el fortalecimiento permanente utilizando todos los espíritus que había absorbido hasta ahora. El sistema respondió de inmediato. Su fuerza aumentó en 2 puntos. Su agilidad aumentó en 3 puntos. Su resistencia aumentó en 3 puntos. Su poder mágico aumentó en 5 puntos. Y su salud aumentó en 7 puntos. En ese instante, Sun Yon se volvió mucho más fuerte que antes. El enemigo no pudo ocultar su sorpresa. Jamás imaginó que un retador del 5º piso poseyera habilidades de curación y fortalecimiento tan avanzadas. Sin darle tiempo a reaccionar, Sun Yon activó el efecto exclusivo de su capa del asesino, la cual aumentaba su velocidad de movimiento en un 15%. Tenía exactamente 1 minuto para acabar con la vida de su enemigo. Sin dudarlo, se lanzó al ataque utilizando una aceleración instantánea. El gigante quedó completamente sorprendido.
No podía creer cómo era posible que un retador del quinto piso contara con tantas habilidades. Y en ese instante, comprendió que había subestimado gravemente a Sun Yon. Sun Yon no estaba dispuesto a esperar más. Sin dudarlo, se lanzó al ataque. La batalla se volvió extremadamente intensa. Los golpes iban y venían, chocando entre sí, siendo bloqueados o desviados en el último instante. El invasor era consciente de que, en ese momento, muchas de sus habilidades se encontraban severamente limitadas. Aún así, decidió apostar por un ataque directo. Al tener a Sun Yon justo frente a él, blandió su enorme espada con toda su fuerza. Sin embargo, Sun Yon era mucho más rápido. Esquivó el golpe con precisión, y la espada del gigante terminó impactando violentamente contra una roca, haciéndola añicos. Sun Yon comprendió entonces que aquel enfrentamiento no terminaría tan rápido como había imaginado. Sabía que las habilidades que su enemigo estaba utilizando eran de muy alto nivel, y que recibir un solo golpe directo podría ser fatal. No obstante, también tenía claro algo muy importante: en términos de habilidad y técnica, él estaba por delante. Confiaba plenamente en su capacidad para esquivar todos los ataques. El verdadero problema era otro: la armadura de su enemigo. Era un equipo de altísimo nivel, demasiado duro como para ser penetrado fácilmente. Sun Yon sabía que, con sus habilidades actuales, destruirla de un solo golpe era imposible. Sin embargo, estaba convencido de que, si continuaba atacando una y otra vez, eventualmente lograría herirlo. Y sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Tras impactar varias veces contra su enemigo, una chispa repentina se encendió. Por un instante, el gigante pareció convulsionar, como si estuviera siendo atravesado por una descarga eléctrica. Confundido y desesperado, se preguntaba qué era aquella sensación que recorría su cuerpo. En ese mismo momento, la identificación del sistema apareció ante Sun Yon. La espada de trueno había activado su efecto especial. Al golpear a un enemigo, existía un 10% de probabilidad de aplicar el efecto de relámpago, y finalmente se había activado. Eso era exactamente lo que Sun Yon estaba esperando. El enemigo cayó pesadamente al suelo. El daño causado por el relámpago había sido devastador. Sun Yon sabía que, incluso si aquella armadura tuviera cierta resistencia al rayo, ese ataque habría sido un verdadero dolor de cabeza para cualquiera. No pudo evitar sentirse satisfecho por haber conseguido esa habilidad, ya que gracias a ella había logrado herir gravemente a su enemigo. El invasor, jadeando en el suelo, no podía creer lo que había ocurrido. En su mente, él debía haber ganado desde el principio. No lograba comprender cómo un retador del quinto piso podía poseer tantas habilidades. Sun Yon solo lo miró con frialdad y le respondió que había sido un idiota por creer que, solo por portar una armadura poderosa y algunas habilidades, era superior a los demás. Sin intención de alargar más el combate, Sun Yon levantó su espada y se preparó para acabar con todo. En ese instante, el invasor le pidió que esperara un poco más. Le ofreció responder cualquier pregunta, cualquier cosa, si lo dejaba con vida. Pero Sun Yon ya no necesitaba respuestas. En cuestión de segundos, el combate llegó a su fin. No sintió piedad alguna al terminar con su enemigo. Cada vez que mataba, parecía volverse un poco más insensible. Aún así, una pequeña incomodidad persistía en su interior. Sun Yon sabía que, si algún día dejaba de sentir siquiera eso, probablemente se convertiría en un problema mucho mayor en el futuro. Sin darle tiempo a reflexionar, una notificación del sistema apareció frente a él, felicitándolo por haber superado el quinto piso de la torre de las pruebas. Del cuerpo del enemigo derrotado comenzó a surgir una extraña energía. Sin perder tiempo, Sun Yon inició la absorción del espíritu. La absorción del espíritu del invasor dimensional se realizó con éxito. Había sido una victoria difícil. Sun Yon sabía que, al morir en otra dimensión, el espíritu de un retador podía dispersarse por completo. Haberlo absorbido era un logro importante. Pasaron unos segundos, pero algo no encajaba. Sun Yon frunció el ceño al notar que el mensaje de recompensa no aparecía. Instantes después, el sistema emitió una nueva notificación. El nivel de dificultad y la recompensa no coincidían. Algo más estaba a punto de ocurrir. Parecía que el nivel de dificultad de la prueba se había ajustado de manera completamente arbitraria. Sun Yon frunció el ceño, preguntándose qué estaba ocurriendo. El sistema finalmente le informó que había adquirido la habilidad Trisección, de rango A, como recompensa, además de una gran cantidad de puntos por haber completado la misión.
Entonces lo comprendió. Las recompensas de rango se habían sido reemplazadas por recompensas de rango A. Cuanto mayor era la dificultad superada, mayores eran las recompensas. Aunque había recibido muchos más puntos por derrotar al caballero invasor, eso era secundario. Una habilidad de rango allá era, por sí sola, una recompensa extraordinaria. Poco después, Sun Jion ingresó a la sala de espera del 6º piso. Como de costumbre, todas sus heridas comenzaron a curarse automáticamente. Abrió su inventario y observó los diversos objetos que había adquirido. Mientras descansaba, no pudo evitar pensar en la invasión dimensional. Sabía que la torre de las pruebas estaba peligrosamente desprotegida. Había guardado sus preguntas para ese momento, sabiendo que en el 8º piso podría obtener respuestas. El sistema le solicitó que formulara su pregunta para que fuera respondida por el administrador. Tenía 5 opciones disponibles. Sin dudarlo, preguntó qué era exactamente la invasión de pisos y si era posible saber con anticipación cuándo ocurriría. Envió la pregunta mediante correo. La respuesta llegó casi de inmediato, sorprendiéndolo. Al abrir el mensaje, leyó que la invasión de pisos era un sistema que permitía a un retador ingresar a la prueba de otro, aproximadamente 10 pisos por debajo de su nivel actual. Sin embargo, no podía interferir en pruebas especiales ni en pruebas unificadas en grupo. También se aclaraba que este sistema solo estaba disponible a partir del 8º piso y que, en su estado actual, no se encontraba activo. Al final del mensaje se le notificaba que esa información no era accesible en el piso en el que se encontraba y que el vale de preguntas no había sido consumido. Sun Jion suspiró aliviado. Comprendió que el derecho a hacer preguntas no era omnipotente, pero al menos había tenido suerte. Decidió entonces utilizar los objetos que había traído desde la Tierra. Abrió su inventario y usó la caja de restauración de la torre, la cual reparó por completo el escudo del cazador furtivo que había sido dañado durante el combate. Luego utilizó la piedra de limpieza. Al principio pensó que sería una pérdida de dinero, pero resultó ser mucho más útil de lo que esperaba. Con algo de tiempo libre, decidió revisar la comunidad y el ranking de los retadores. Frente a él apareció la clasificación general. Tras analizarla, se dio cuenta de que, bajo su nombre alternativo Hunter, había ascendido al 3er puesto. Había subido de forma absurda desde el puesto número 16 hasta el número 3. Ahora lo tenía claro. Cuanto más cerca estuviera del 8º piso, mayores serían sus posibilidades de obtener los beneficios del pionero. Sin más, Sun Jion ingresó a la comunidad, preparado para lo que vendría después. Al revisar los comentarios de la comunidad, Sun Jion notó que había una cantidad abrumadora de conversaciones centradas en un mismo tema, como obtener la habilidad de resistencia mental. Muchos afirmaban que esa habilidad era de gran ayuda para matar y saquear a través de los distintos niveles de la torre. Sun Jion comprendía perfectamente el tipo de personas que frecuentaban aquel chat. Era un lugar plagado de individuos que buscaban el caos, el conflicto y la violencia, y él era plenamente consciente de ello. Sin embargo, también sabía que las habilidades de resistencia mental que actualmente se comercializaban de forma activa no eliminaban por completo el daño psicológico, sino que reducían parcialmente el trauma mental acumulado. Aquello llamó profundamente su atención. Después de todo, Sun Jion había asesinado a varias personas desde que había ingresado a la torre. Aún así, entendía que se trataba de un arma de doble filo. Si el dolor mental podía ser eliminado o suprimido mediante habilidades, existía el riesgo de volverse completamente insensible, perdiendo la capacidad de distinguir hasta dónde era correcto llegar. Ese pensamiento lo inquietaba. De pronto, un comentario específico captó su atención. En el chat se decía que el Sr. X había cambiado nuevamente de nombre, y que había hecho pública la terrible experiencia que vivió en el 4º piso. Aquello solo podía significar una cosa: estaba fomentando deliberadamente la competencia entre los cazadores. Y en ese contexto, la competencia solo llevaba a un único desenlace: matarse unos a otros. Sun Jion frunció el ceño. Aquel personaje le generaba demasiadas dudas. Por ahora, decidió memorizar ese nombre. Sabía que tarde o temprano volvería a escucharlo. En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a él. ¿Acepta la prueba del 6º piso? Antes de que pudiera pensarlo demasiado, el portal comenzó a abrirse. La prueba había iniciado. El tema de la prueba era la ocupación. Disponía de 50 minutos. La condición era clara: debía ocupar una de las casillas base en todas las direcciones durante el tiempo restante. La penalización, como siempre, era la muerte. Sin más, Sun Jion cruzó el portal. Al otro lado, el mundo que apareció ante sus ojos estaba completamente cubierto de agua.
Casillas flotaban por todas partes, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Por un momento, se preguntó si aquello no era, en realidad, el mar. Entonces, una nueva notificación apareció. Asignación de miembros del equipo completada. Para superar la prueba, debía cooperar con sus compañeros de equipo. Sun Yeon observó a su alrededor. Un portal se abrió cerca de él, pero nadie parecía salir. Esperó unos segundos, hasta que, de forma inesperada, una lanza fue disparada directamente hacia él. El ataque no representó ningún problema. Sun Yeon detuvo la lanza con una sola mano. Del portal emergió otro aventurero. Sin dudarlo, Sun Yeon lo lanzó contra el suelo con fuerza. Furioso, le reclamó por haberlo atacado siendo su compañero de equipo. El aventurero, lejos de disculparse, simplemente respondió que, si Sun Yeon hubiera revisado la comunidad, entendería perfectamente sus motivos. Según él, matar era la forma más rápida y sencilla de obtener logros, y no tenía intención de desaprovechar esa oportunidad. Sun Yeon comprendió lo que estaba insinuando. Para ese hombre, no importaba si alguien era su aliado o no, mientras pudiera obtener más poder, todo estaba permitido. Cuando Sun Yeon intentó razonar con él, el aventurero solo le pidió que mirara a su alrededor. Y entonces lo vio. En distintos puntos del escenario, numerosos aventureros se estaban matando entre ellos. Algunos luchaban sin tregua, otros traicionaban a sus propios compañeros para obtener logros adicionales. Mientras unos intentaban unir fuerzas desesperadamente, otros los asesinaban por la espalda sin dudarlo. El aventurero volvió a hablar, preguntándole a Sun Yeon si ahora lo entendía. Sun Yeon solo respondió con una palabra, cargada de desprecio. Hipócrita. Muy cerca de ellos, otros aventureros continuaban luchando entre sí. En aquel lugar, confiar en alguien era prácticamente imposible, incluso en tu propio compañero de equipo. El hombre frente a Sun Yeon ya había obtenido el logro de terrible asesino. Había matado a su propio aliado y no sentía el más mínimo remordimiento. A cierta distancia, Sun Yeon y otro compañero observaban cómo los demás se quitaban la vida unos a otros. Sin más intención de negociar, aquel aventurero empuñó su espada. Su objetivo era claro, Sun Yeon. Se lanzó al ataque, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, Sun Yeon desvió el golpe con una sola mano. No era el oponente adecuado para él. Una nueva notificación apareció. Has obtenido el logro, traidor. Fuerza +1. Sun Yeon lo llamó débil. Sabía que aquella era una prueba especial, un evento único. También entendía que en ese lugar tenía la oportunidad de obtener múltiples habilidades. Estaba decidido, acabaría con cualquiera que intentara traicionarlo. En ese instante, sintió una perturbación en el entorno. A lo lejos, alguien estaba invocando un hechizo. Un aventurero había creado una cúpula de hierro, sellando un área completa. A juzgar por la energía que emanaba, parecía ser alguien que también participaba en una prueba especial, un usuario de magia basada en el agua. Sun Yeon entrecerró los ojos. La verdadera prueba apenas estaba comenzando. Pero, de un momento a otro, sin previo aviso, alguien se lanzó al ataque. No fue hasta ese instante que el enemigo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Quien avanzaba a toda velocidad hacia él era Sun Yeon. Sun Yeon dio un gran salto, elevándose por encima de su oponente. El aventurero no comprendía qué estaba intentando hacer. Desde su perspectiva, aquello era un error suicida. El impacto iba a ser devastador, o al menos eso creía. El aventurero comenzó a reírse con arrogancia. Estaba convencido de que nada podría atravesar su defensa. Aquella cúpula de hierro era, según él, completamente impenetrable, incluso a prueba de balas. Pero cometió un grave error. No esperaba que Sun Yeon poseyera una fuerza tan descomunal. Con un estruendo ensordecedor, Sun Yeon rompió la barrera de hierro, atravesándola sin dificultad, y atacó desde lo alto con una poderosa patada. El impacto fue brutal. El aventurero salió despedido, rodando violentamente por los pisos hasta quedar fuera del área de combate. Había sido derrotado de manera aplastante. Sun Yeon ya había alcanzado el punto de clasificación. Los demás aventureros que se encontraban cerca lo observaban con auténtico terror. Sabían que enfrentarse a alguien como él era una sentencia de muerte segura. Uno a uno, comenzaron a retirarse. Habían comprendido que era mejor huir que enfrentarse a un monstruo. Sun Yeon sabía que había logrado infundir miedo en los demás retadores. Aún así, aunque deseaba obtener más logros, no tenía intención de seguir cometiendo asesinatos innecesarios. En ese momento, el sistema le notificó su siguiente objetivo. Proceda a capturar el mosaico.
Condición: no permitir la entrada de enemigos. Solo debía resistir 10 minutos más. Sun Yeon estaba tranquilo. Sabía que los retadores de alto rango que habían tomado la prueba ya debían encontrarse más allá del sexto piso. En ese lugar, solo quedaban aventureros de bajo nivel, lo que hacía que su tarea pareciera más sencilla. Sin embargo, mientras avanzaba la prueba del sexto piso, Sun Yeon no podía evitar cuestionarse muchas cosas, especialmente el desprecio que comenzaba a sentir hacia los demás retadores. Comprendía que aquel sentimiento era el precio que exigía la oscuridad de la torre de las pruebas. De pronto, el sistema volvió a alertarlo. La captura del mosaico se detendrá si un enemigo ingresa al área. Y para sorpresa de Sun Yeon, 4 aventureros ya se encontraban detrás de él. Uno de ellos habló con tono burlón, diciéndole que era un idiota. En una prueba de equipo diseñada para 2 personas, la aparición repentina de 4 aventureros adicionales solo significaba una cosa: algo no estaba bien. Sun Yeon lo entendió al instante. Ahora estaba solo contra 4. Sin mostrar miedo, Sun Yeon los miró fijamente y les dijo que no eran más que un grupo de bastardos, asesinos dispuestos a matar únicamente para obtener logros. El aventurero que parecía ser el líder confirmó sus palabras sin vergüenza alguna y dio la orden final: mátenlo. 2 de ellos se lanzaron al ataque de inmediato. Sun Yeon adoptó una postura defensiva. No iba a permitir que aquellos bastardos terminaran con su vida. Mientras tanto, otro de los aventureros comenzó a invocar una habilidad mágica: lazos del corazón. El sistema notificó el efecto de inmediato. Cualquier dolor que sufriera aquel retador sería compartido con Sun Yeon. Sin dudarlo, el hechicero tomó una daga y se cortó la mano. Tal como esperaba, Sun Yeon sintió el impacto al instante. Su mano quedó gravemente dañada, y por un momento no pudo seguir sosteniendo su espada. Aún así, su habilidad de tolerancia al dolor se activó, reduciendo todos los tipos de dolor en un 15%. Pero no había terminado. Otro de los aventureros atacó, lanzándole un líquido directamente al cuerpo. No parecía ser simple agua. Entonces el sistema lo confirmó: has tocado las aguas de la prueba. Fuerza -10. Agilidad -10. Salud -10. Duración: 2 minutos y 59 segundos. Sun Yeon comprendió de inmediato que existía una penalización severa por entrar en contacto con el agua del mar. Ahora estaba solo. Frente a él se encontraban 4 aventureros, atacándolo sin descanso. Por un instante, pensó que nuevamente estaba atrapado en una de esas situaciones en las que todo parecía salir mal, como si el destino siempre se ensañara con él. Pero enseguida lo entendió. Ya no era el mismo de antes. Ya no era un jugador normal. Y esta vez, no pensaba caer. Aquellos 2 lo sabían. Y aún así, fueron los primeros en atacarlo, lanzándose directamente contra Sun Yeon con sus espadas. Sun Yeon reconocía que la estrategia que habían utilizado era buena. Inmovilizarlo, reducir sus estadísticas y compartir el dolor había sido una combinación peligrosa. Sin embargo, habían cometido un error fatal. Habían elegido al oponente equivocado. Sin dudarlo, y usando la mano que aún tenía herida, Sun Yeon agarró a uno de ellos del rostro con una fuerza abrumadora. El aventurero no tuvo tiempo de reaccionar. En un solo movimiento, Sun Yeon lo levantó y lo estrelló brutalmente contra el suelo. Los demás observaron la escena con horror. No podían creer lo que estaban viendo. Entonces, el sistema reaccionó. Logro obtenido: muerte de un golpe. Nueva habilidad creada: desprecio por los débiles. Allí estaba Sun Yeon, de pie, tras haber terminado con la vida de aquel aventurero como si no fuera más que basura. El sistema le notificó el efecto de su nueva habilidad. Si el oponente no podía superar ninguna de las habilidades del usuario, la diferencia de poder aumentaría progresivamente, fortaleciendo aún más a Sun Yeon. En ese mismo instante, otro de los aventureros, consumido por la ira, intentó atacarlo por la espalda. Pero el sistema volvió a activarse. El enemigo posee estadísticas inferiores a las del usuario. Desprecio por los débiles activado. Todas las estadísticas +1. Sun Yeon esquivó el ataque con total precisión. Un segundo después, ejecutó el contraataque. Con un solo golpe, lanzó al enemigo por los aires, y antes de que pudiera reaccionar, una patada descendente terminó con su vida. Logro obtenido: asesino despiadado. Agilidad +1. Los 2 aventureros restantes quedaron completamente atónitos. Habían visto morir a sus compañeros en cuestión de segundos. Ahora, era su turno. Sin más opciones, decidieron unir fuerzas y atacar al mismo tiempo.
Pero entonces ocurrió algo inesperado. Uno de ellos gritó de dolor. Su propio compañero lo había atacado, hiriéndole gravemente una pierna. El aventurero cayó al suelo, gritando desesperado, sin comprender por qué había sido traicionado. El hechizo seguía activo, y Sun Yon también sintió el dolor. Su pierna quedó inutilizada y cayó de rodillas. No había daño físico real, pero el dolor era tan intenso que restringía completamente sus movimientos. ¿Por qué hiciste eso?, gritó el herido a su compañero, pero no hubo piedad. El hechicero volvió a atacarlo sin dudar, causándole aún más dolor, y le advirtió que si intentaba acercarse, lo decapitaría sin remordimientos. Sun Yon lo entendió todo al instante. Gracias a su habilidad de resistencia al dolor, aún podía moverse, incluso bajo un sufrimiento extremo. Sabía que estaba en una situación crítica y que no sería fácil salir con vida. Pero ya había tomado una decisión. Esa era la única forma de ganar. Tenía que matar rápidamente al hechicero para poner fin al vínculo. Sin dudarlo, Sun Yon lanzó su lanza con todas sus fuerzas. La lanza atravesó el aire y decapitó al enemigo en un solo movimiento. El dolor lo golpeó como una explosión. Sun Yon cayó al suelo, gritando, apenas podía respirar. Sentía como si su propio cuello hubiera sido cortado. Pero aún no había terminado. El último aventurero comprendió que esa era su única oportunidad. Se lanzó al ataque con su espada, decidido a acabar con Sun Yon de una vez por todas. Lo que no esperaba era que Sun Yon todavía tuviera fuerzas. Con ambas manos, Sun Yon detuvo el ataque. El filo de la espada rozó su cuello, provocándole un dolor insoportable. Sun Yon sonrió levemente y le habló con voz fría. ¿Quieres saber cómo se siente que te corten la garganta? La tensión era absoluta. Con un movimiento violento, Sun Yon rompió la espada de su enemigo. Tomó el fragmento roto, utilizándolo como una daga improvisada. Y sin darle tiempo a reaccionar, le cortó la garganta de lado a lado. Así, Sun Yon terminó con todos aquellos aventureros. Aventureros que jamás comprendieron con quién se habían metido. Sin más, el sistema volvió a notificarle un nuevo logro. Logro obtenido, escalador sangriento. Prueba del mosaico completada. La prueba había llegado a su fin. Muchos otros aventureros también lograron superarla, y se encontraban aliviados, incluso felices, simplemente por haber sobrevivido. Al inicio de la prueba, una gran cantidad de retadores había muerto sin siquiera comprender lo que estaba ocurriendo. Al final, los vencedores fueron aquellos que permanecieron unidos y trabajaron en equipo. Sun Yon lo sabía perfectamente. Sin embargo, también era consciente de que existían excepciones. Aventureros que habían optado por traicionar y asesinar a sus propios compañeros para obtener logros y poder adicional. Pero, a diferencia de los demás cazadores, Sun Yon había ido más allá. Tras haber matado a varios de ellos, ya no parecía un simple retador. Se estaba convirtiendo, poco a poco, en un monstruo. El sistema lo felicitó oficialmente por haber superado el 6º piso de la Torre de las Pruebas. Luego de recibir varias recompensas y puntos adicionales, Sun Yon se dirigió hacia la sala de espera. Frente a él, el portal que lo llevaría directamente a ese lugar ya estaba abierto. A su alrededor, yacían los cuerpos de los aventureros que había derrotado. No quedaba nadie más con vida. Ahora, solo quedaba una cosa por hacer. Sun Yon comenzó a absorber los espíritus. Uno por uno, absorbió los espíritus de todos los jugadores que había matado. La energía oscura se acumulaba en su interior, reforzando cada rincón de su existencia. Cuando terminó, el sistema reaccionó. Dominio del atributo único, nigromancia alcanzó el 100% del rango actual. Rasgo único, nigromancia, nivel aumentado. Nueva clasificación obtenida, nigromancia clase D. Sin más, Sun Yon atravesó el portal. Había llegado a la sala de espera del 7º piso. Apenas cruzó al otro lado, una nueva notificación apareció frente a sus ojos. Función desbloqueada, visualización de logros. En la pantalla, comenzó a desplegarse una lista completa de todos los logros que había obtenido hasta ahora. Sun Yon sabía que había conseguido muchos, pero también era consciente de que varios de ellos no eran logros ordinarios. Movido por la curiosidad, decidió revisarlos con calma. Abrió una nueva ventana. Frente a él apareció uno en particular. Logro, muerte de un golpe. Rango, C. Había obtenido ese logro al asesinar a un retador con un solo ataque directo. Como recompensa, había recibido la habilidad especial. Desprecio por los débiles.
Sun Yeon observó la descripción en silencio. Ese logro no solo representaba poder, representaba el camino que estaba comenzando a recorrer. Y cada vez era más oscuro. Además, Sun Yeon había obtenido otro logro. Logro, asesino despiadado. Grado, E. Este logro se desbloqueó tras matar a varios retadores de forma consecutiva, sin dudar ni un solo instante. Como recompensa, su agilidad aumentó en un punto. Aquellas habilidades eran ideales para el camino que estaba recorriendo. Pero eso no era todo. El siguiente logro que apareció en la lista fue: logro, escalera sangrienta. Grado, D. Había obtenido este logro tras matar a 5 o más retadores en una sola lucha. La recompensa fue clara y directa. 1500 puntos adicionales. Sun Yeon lo comprendía. Ese día había obtenido una cantidad inusual de logros, muchos más de los que cualquier retador normal podría conseguir. Sin perder más tiempo, decidió abrir su inventario. Allí se encontraba la caja misteriosa, una caja de sorteo aleatorio. De ella podía obtener un objeto completamente al azar, con una clasificación mínima de grado C, y con la posibilidad de llegar incluso a grado B. Sun Yeon sabía que esperar no tenía sentido. Si iba a obtener algo útil, lo usaría de inmediato. Con cierta expectación, decidió abrir la caja. El objeto no tardó en aparecer. De su interior salió algo pequeño, de color verde. Al caer al suelo, quedó claro que se trataba de una especie de pequeño osito, con una expresión rabiosa y una energía inquietante. A pesar de su tamaño, no parecía inofensivo. Sun Yeon lo observó con atención. ¿Qué demonios eres tú? El pequeño ser lo miraba fijamente, como si lo estuviera desafiando. Parecía provocarlo, como si quisiera que lo atrapara. Sin más, Sun Yeon se lanzó hacia él. Pero lo que no esperaba era que aquel pequeño ser fuera increíblemente ágil. Saltaba de un lado a otro, esquivando cada intento con una facilidad absurda. Sun Yeon falló una y otra vez. No lograba tocarlo, hasta que finalmente lo atrapó. Sun Yeon sonrió satisfecho al tenerlo entre sus manos. Pero esa victoria duró muy poco. El pequeño ser no pensaba rendirse tan fácilmente. En un movimiento desesperado, pero inteligente, usó sus dientes. Clavó sus afilados colmillos directamente en el brazo de Sun Yeon. El dolor fue intenso. Sun Yeon lo soltó de inmediato, y el pequeño ser cayó al suelo con una mirada desafiante, mostrando sus colmillos afilados. Era una huida perfecta. Pero Sun Yeon ya no tenía ganas de seguir jugando. Al principio había sido indulgente por lo tierno y extraño que parecía, pero ahora iba en serio. Se lanzó nuevamente al ataque. El pequeño ser continuó esquivando, moviéndose con una agilidad impresionante. Sun Yeon comenzó a observar con más atención. Ahora entendía su patrón de movimiento. Sabía que había una forma de detenerlo. Entonces saltó. Ese salto no fue un ataque, sino una distracción. Mientras el pequeño ser miraba hacia arriba, confundido, Sun Yeon aprovechó el instante perfecto y, desde el aire, descendió con un golpe directo. El impacto fue devastador. Golpe crítico activado. El pequeño ser verde fue aplastado contra el suelo, recibiendo un daño masivo, hasta quedar completamente destrozado. El sistema reaccionó de inmediato. Objeto obtenido, recompensa máxima de la caja misteriosa. Clasificación, grado B. Sun Yeon había obtenido el mejor resultado posible. Frente a él apareció un objeto brillante. Era un colgante de acero, fabricado con un material especial. En su interior residía el alma de un herrero, alguien que había trabajado el hierro durante toda su vida. El sistema explicó sus efectos. Aumenta las habilidades de metalurgia y espada en un 7%. Al inyectar poder mágico, activa el efecto exclusivo, protección de acero. Sun Yeon activó el objeto. En ese instante, sintió como su piel se endurecía ligeramente. Protección de acero activada. Absorbe el 10% de todo el daño físico recibido. Sun Yeon pudo sentir claramente cómo su cuerpo se volvía más resistente. Sus ataques con espada ahora eran más efectivos, y su defensa había aumentado considerablemente. Este nuevo objeto sería de enorme ayuda en las próximas batallas. Y Sun Yeon lo sabía. Cada paso que daba lo acercaba más a algo que ya no podía llamar humano. Sun Yeon pudo sentir cómo su cuerpo se fortalecía de inmediato. Era un objeto excepcional, superior incluso a la mayoría de los artículos de grado A que poseía. Sin dudarlo, se colocó el colgante. Pero entonces, maná insuficiente.
El efecto exclusivo protección de acero ha sido deshabilitado. Ahora lo entendía. Ese poder consumía maná a una velocidad alarmante. Tendría que usarlos solo en momentos cruciales. Antes de aceptar la siguiente prueba, Sun Yon decidió revisar los cambios en su nigromancia, que había subido de rango. El sistema mostró una descripción actualizada. Efecto básico. Absorbe los espíritus de los muertos para fortalecer habilidades, restaurar poder mágico o reforzar barreras defensivas. Ahora podía decidir cómo utilizar los espíritus. Restaurar maná. Fortalecer magia. Reforzar un escudo espiritual. Curioso por su rendimiento, Sun Yon desenvainó su espada. Sabía que, dentro de la sala de espera, incluso una herida grave sería curada. Sin dudarlo, lanzó su espada hacia arriba y colocó su brazo en la trayectoria del golpe. La espada impactó, pero no lo cortó. El escudo espiritual absorbió el daño por completo. Un espíritu ha sido consumido. Espíritus restantes. 3. Sun Yon retiró la espada, observando su brazo con asombro. Solo había recibido un daño mínimo. Ahora estaba completamente seguro. El rendimiento de su habilidad era mucho mayor de lo que había imaginado. Sun Yon sabía que, a partir de ahora, no debía absorber todos los espíritus disponibles. Siempre tenía que reservar algunos para la defensa. Aquello era una lección que no podía olvidar. Sin más, abrió la lista de clasificación de la prueba. Frente a él apareció el ranking del 6º piso. Actualmente ocupaba el puesto número 4. Había descendido un puesto. Era un poco desafortunado, pero en ese momento ya no importaba demasiado. Sun Yon sabía muy bien que, para ser designado como pionero, solo necesitaba mantenerse dentro de los 50 primeros. Y él seguía cómodamente dentro del top 10. Ahora, sin tiempo de espera y con la sala de espera cada vez más silenciosa, comenzó a sentirse cansado, incluso un poco aburrido. Entonces, sin previo aviso, un nuevo portal apareció frente a él. Era el acceso directo a la siguiente prueba. Sun Yon no tenía ninguna intención de seguir esperando. Sin dudarlo, dio un paso adelante. La prueba del 7º piso había comenzado. El tema de la prueba era claro: demostración. Tiempo restante, 40 minutos. Las condiciones para superarla eran simples, pero exigentes. Completar 3 pruebas dentro del tiempo límite. Recompensa por completar la prueba. Habilidad Gracia del Viento, rango A. Una recompensa extraordinaria. Sin más, Sun Yon apareció dentro del 7º piso. El lugar parecía una cueva, con un pasillo largo y silencioso que se extendía frente a él. No se parecía en nada a las pruebas anteriores. Mientras avanzaba, no había señales de peligro. Demasiado tranquilo. De pronto, algo apareció al final del pasillo. Una luz intensamente brillante. Antes de que pudiera reaccionar, aquella luz lo envolvió por completo. Y en un instante, el entorno cambió. Sun Yon había entrado en la primera zona de la prueba. Demuestre que ha superado sus miedos. Cuando abrió los ojos, se encontró en medio de un desierto. Lo reconoció de inmediato. Ese lugar era exactamente el mismo sitio donde todo había comenzado. Frente a él, la arena empezó a moverse. Sun Yon ya sabía lo que venía. De la arena emergió el golem de arena. Era una reproducción de la prueba del tutorial. El sistema le indicó que debía completar las 3 pruebas preparadas para él. Sun Yon podía derrotar a ese golem incluso con los ojos vendados. Se preguntó si aquella prueba existía para acelerar el avance hacia el 8º piso. Pero algo no estaba bien. Mientras el monstruo emergía por completo, Sun Yon notó la diferencia. Era mucho más grande. Finalmente, el golem terminó de formarse. Era al menos 3 veces más grande que la última vez. Sun Yon frunció el ceño. ¿Era así de grande la primera vez? No. Esta vez sería diferente. Sin previo aviso, el golem inició su ataque. Sun Yon reaccionó de inmediato. Sacó de su inventario su espada y su escudo. Era momento de pelear. Ambos se movieron al mismo tiempo. Sun Yon se lanzó directo hacia el ataque del golem, esquivándolo con precisión y avanzando hacia su cabeza. Saltó con fuerza, elevándose por encima del gigante de arena. Mientras estaba en el aire, analizó rápidamente su cuerpo. Algo no cuadraba. El núcleo, su punto débil, no estaba a la vista. ¿Se entierra más profundo a medida que aumenta su tamaño? No tuvo tiempo de pensarlo más. El golem no iba a quedarse esperando. Sun Yon no esperaba una reacción tan rápida.
Una gigantesca mano de arena se cerró sobre él antes de que pudiera evadirla. En cuestión de segundos, quedó atrapado. Pero entonces, el entorno volvió a cambiar. Sun Yon logró escapar del agarre en el último instante. Sin perder tiempo, activó su plan. Con movimientos rápidos y precisos, lanzó una serie de cortes consecutivos, desgarrando el cuerpo del golem por completo. El gigante retrocedió. Pero tal como Sun Yon esperaba, la arena del desierto comenzó a regenerar cada herida. Como pensaba, cortarlo no era suficiente. Tenía que encontrar y destruir la piedra núcleo. Sin embargo, sus ataques solo lograron enfurecer aún más al golem. El monstruo rugió y dio un poderoso salto. Ahora estaba en el aire, directamente sobre Sun Yon. Intentaba aplastarlo por completo, pero Sun Yon no se lo permitiría. Esquivó cada ataque con calma. Para él, aquellos golpes no representaban una verdadera amenaza. El golem cayó con fuerza, levantando una enorme nube de arena que terminó enterrando a Sun Yon. Pero él estaba bien. De hecho, aquello comenzaba a irritarlo. Cuando la arena se disipó, ambos quedaron frente a frente. Sun Yon apretó su espada. El golem inició otro ataque. En ese instante, Sun Yon activó su habilidad. Espadas cruzadas, 3 laceraciones. Una habilidad que utilizaba poder mágico para reforzar 3 ataques consecutivos con espada, aumentando enormemente su capacidad de corte. El primer ataque fue perfecto. El corte atravesó por completo el brazo del golem de arena. El monstruo rugió con furia. Sun Yon no pensaba detenerse. Estaba decidido a destrozarlo por completo. Por un momento, recordó aquella vez en que un enemigo había invadido su mundo. Ese recuerdo lo enfurecía, pero también le daba determinación. Sabía que el golem pronto se regeneraría. Aún así, tenía que seguir cortando. Tenía que encontrar el núcleo. Un corte. Otro corte. Sun Yon no avanzaba tan rápido como quería. Cada herida se regeneraba casi al instante. Pero no se detuvo. Sabía que, en algún punto, la piedra núcleo tendría que aparecer. Y cuando lo hiciera, todo terminaría. El protagonista comenzaba a mostrarse visiblemente cansado. Había recorrido una y otra vez el cuerpo del golem sin encontrar la piedra núcleo que tanto buscaba. Frente a él, el golem de arena ya se había recuperado por completo. Y entonces, Sun Yon lo notó. El monstruo se había regenerado de forma distinta. ¿Más lindo? Esa palabra cruzó por su mente sin darse cuenta. Sun Yon se detuvo un instante, sorprendido consigo mismo. Era la primera vez que utilizaba esa palabra para describir a un enemigo. Pero rápidamente sacó sus conclusiones. La arena que formaba el cuerpo del golem parecía no poder absorber más material del entorno. Ya no estaba arrastrando arena del desierto para regenerarse. Eso solo significaba una cosa. Su tamaño debía reducirse. Sin más, Sun Yon volvió a adoptar una postura de combate. No tenía intención de rendirse. Y el golem tampoco iba a esperar. Ambos se lanzaron al ataque al mismo tiempo. En cuestión de segundos, Sun Yon logró esquivar el enorme puño del golem, desviándolo con precisión hacia otra dirección. Aprovechó esa apertura para contraatacar sin piedad. Unos instantes después, el golem terminó estrellándose contra la arena del desierto. El monstruo intentó incorporarse una vez más. Y lo logró. Pero esta vez, era mucho más pequeño. Fue entonces cuando Sun Yon lo vio. Detrás del cuerpo del golem, claramente expuesto, se encontraba el núcleo que había estado buscando todo ese tiempo. Finalmente lo había encontrado. La piedra núcleo había estado siempre ahí, en su espalda. El cuerpo del golem había sido tan grueso al inicio que resultaba casi imposible atravesarlo. Por eso, Sun Yon había tardado casi 10 minutos en descubrirlo. Y ahora, el tiempo apremiaba. La prueba del 7º piso solo otorgaba 40 minutos. No podía permitirse errores. De repente, el golem atacó nuevamente. Pero Sun Yon era mucho más rápido. Lo esquivó con facilidad. Ahora que era más pequeño, el golem se movía con mayor velocidad. Curiosamente, aquello le resultó incluso divertido al protagonista. Sabía que podía seguir esquivando sus ataques. Pero ya no tenía tiempo para juegos. Sin más, Sun Yon se lanzó al frente. Con un movimiento preciso, atravesó el cuerpo del golem directamente por la espalda, apuntando exactamente al núcleo. El monstruo lanzó un grito desgarrador. La piedra núcleo comenzó a resquebrajarse. Una enorme cantidad de energía se liberó en todas direcciones,
rompiéndose en 1000 fragmentos antes de desaparecer por completo. El cuerpo del golem se desmoronó en la arena. Notificación del sistema. Ha demostrado haber conquistado sus miedos. Con ese último ataque, la primera prueba del 7º piso había llegado a su fin. Sun Yon permaneció en silencio unos segundos. Sabía que aquello apenas acababa de comenzar. En cuestión de segundos, el golem gigante terminó deshaciéndose por completo, reduciéndose a simples escombros de arena que se dispersaron por el desierto. De pronto, una luz brillante apareció detrás de Sun Yon. Era el portal. La fuerza de succión comenzó a arrastrarlo hacia otro mundo. Pero entonces Sun Yon lo notó. Aún faltaba algo. El alma del golem que acababa de derrotar seguía allí. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella e intentó absorberla. Estaba muy cerca, demasiado cerca. Por un instante creyó que lo lograría. Notificación del sistema. Extracción fallida. No se ha logrado absorber el alma del golem. Razón. Traslado forzado a la siguiente prueba. Antes de que pudiera reaccionar, el portal terminó de engullirlo. Cuando abrió los ojos, Sun Yon apareció en un lugar desconocido. A su lado yacía el cadáver de un orco. Solo le tomó un par de segundos reconocer aquel sitio. Este lugar era la aldea de los orcos, el escenario del juicio del 2º piso, una prueba que había superado tiempo atrás. Como era de esperarse, la torre de las pruebas estaba materializando juicios de pisos anteriores. Pero algo no estaba bien. La aldea estaba ardiendo en llamas. Frente a Sun Yon se encontraba un grupo de orcos armados, con miradas cargadas de odio. Eran orcos cazadores. Sun Yon recordó claramente lo que había hecho en aquella prueba. Había destruido la aldea. Entonces comprendió. Aquello que estaba viendo era lo que había ocurrido después. Uno de los orcos dio un paso al frente. Parecía ser el líder. Su cuerpo temblaba de furia. Estaba en estado berserker. Un fenómeno que ocurre cuando los monstruos son consumidos por la rabia absoluta. Sun Yon lo sabía bien. Un orco en estado berserk dejaba de ser un simple monstruo de bajo rango. Se convertía en algo mucho más peligroso. Sin perder tiempo, el grupo completo de orcos entró en estado berserker e inició el ataque. Todos estaban armados. Todos se dirigían directamente hacia él. Sun Yon apretó los dientes. Ahora que lo pensaba mejor, los monstruos no tenían forma de expresar su dolor, ni su rabia por haber perdido a su familia. Habilidad activada. Aceleración instantánea. Sun Yon no se quedó quieto. Se lanzó al ataque. En apenas unos segundos, terminó con todos ellos. Uno tras otro. Cuando el polvo se asentó, solo quedaba el líder. Al ver a su ejército y a su familia muertos, el orco vaciló. El miedo se apoderó de él. Pero incluso así, reunió sus últimas fuerzas y se lanzó al ataque. Para Sun Yon, esquivarlo fue demasiado sencillo. Con un movimiento rápido y limpio, terminó decapitándolo. Notificación del sistema. Ha demostrado haber superado su propia sabiduría. Con la muerte del líder orco, la segunda prueba llegó a su fin. Sun Yon sabía que no podía permitirse más retrasos. Antes de que el portal volviera a activarse, actuó con rapidez. Absorbió los espíritus de todos los orcos que había derrotado. Uno por uno. Justo en el último instante. Notificación del sistema. Las almas de los orcos cazadores han sido absorbidas con éxito. Dominio del rasgo de nigromancia aumentado en 6%. Ahora poseía un total de 19 almas. El portal volvió a brillar. Y sin darle tiempo a pensar más, Sun Yon fue arrastrado hacia la tercera prueba. El sistema le notificó que la habilidad Daga del Cazador, de rango E, había alcanzado el 100% de competencia, al igual que la habilidad Aceleración instantánea. Acto seguido, el sistema le informó que estaba entrando en la zona de la tercera prueba, y le pidió demostrar que había superado todas sus dudas. Sun Yon sabía que ese tipo de pruebas aparecía con frecuencia. Cuando su visión se estabilizó, reconoció de inmediato el lugar. Había regresado a aquella plataforma. Ahora estaba seguro de que se encontraba en el área del 6º piso, pero también sabía que las pruebas que había enfrentado antes pertenecían al 1er y 2º piso, así que dedujo que esta tercera prueba sería una réplica de la tercera planta. Al observarlo con mayor atención, lo entendió todo. La torre lo estaba obligando a revivir las pruebas de los pisos que ya había superado. Sin perder tiempo, abrió su inventario y sacó una poción mágica. Era una poción de salud especial, rica en vitalidad, cuyo efecto restauraba un 20% de su resistencia y poder mágico. Sin dudarlo,
destapó el frasco y se bebió todo su contenido de una sola vez. En cuestión de segundos, su energía se recuperó por completo y su cuerpo volvió a estar en perfectas condiciones. Al no saber dónde dejar el frasco vacío, Sun Yeon decidió lanzarlo al océano, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. De repente, algo cambió. Desde el agua comenzaron a emerger baldosas, formando un camino inestable sobre la superficie. Sun Yeon comprendió que el frasco había activado el mecanismo de la prueba. En ese instante, el efecto de capas del asesino se activó automáticamente, aumentando su velocidad de movimiento. El tiempo restante era de 59 segundos. Sin perder un segundo más, Sun Yeon comenzó a huir. Hasta ese momento había cumplido las reglas de todas las pruebas, así que sabía exactamente qué debía hacer para superarla. Encontrar la ficha capturada roja. Sin embargo, había una condición crítica. No podía tocar el agua. Sabía que sería extremadamente peligroso. Aún así, confiaba en su velocidad. Con el ritmo que llevaba, estaba seguro de que nada podría alcanzarlo. Pero en un descuido, ocurrió lo inesperado. Una de las baldosas explotó bajo sus pies y lo lanzó por los aires. El sistema le notificó de inmediato que había entrado en contacto con el agua de la prueba. Sun Yeon entró en problemas. Su fuerza se redujo en un 10%, al igual que su agilidad y su resistencia. Ahora lo entendía. Las baldosas no explotaban siguiendo un orden fijo. Sin dudarlo, activó su habilidad aceleración instantánea y, usando toda su velocidad, logró escapar de la zona más peligrosa. No estaba dispuesto a morir en un lugar como ese. Luchando por su vida, saltaba de una baldosa a otra hasta que, finalmente, logró ver su objetivo. La plataforma roja estaba justo frente a él. Estaba seguro de que esa molesta prueba estaba a punto de terminar. Pero entonces, algo más ocurrió. Un enorme remolino comenzó a formarse en el agua. El océano parecía perseguirlo, decidido a no dejarlo llegar tan fácilmente. Sun Yeon estaba a solo unos pasos de su destino. Solo un poco más. Pero de repente, desde atrás, el ataque del agua lo alcanzó. Un impacto violento golpeó su cuerpo. Era un ataque que jamás esperó recibir del propio océano. Por un instante, todo se volvió borroso. Parecía que ese sería su final. Sin embargo, el sistema le notificó que había activado el efecto exclusivo protección de hierro. Gracias a ello, el 10% del daño recibido fue absorbido. Esa habilidad salvó al protagonista, ya que su alma terminó recibiendo el impacto en su lugar. Sun Yeon estaba convencido de que moriría, pero gracias al escudo logró resistir el daño continuo que recibía en ese momento. Aprovechando la oportunidad, escapó del lugar y se dirigió nuevamente hacia el final. Sabía que debía ser más rápido, ya que el tiempo restante de capas de asesino estaba a punto de agotarse. Sun Yeon ya no tenía maná. Todo parecía perdido. En un acto desesperado, invocó un alma en su mano y, sin pensarlo, se la tragó. De esta forma, absorbió el poder mágico de un orco cazador, recuperando su fuerza. Aún así, los ataques del agua no se lo pondrían fácil. Solo faltaba un poco más para llegar, pero justo cuando estaba a punto de alcanzar la meta, una baldosa explotó frente a él, bloqueando completamente su camino. Sin otra opción, Sun Yeon se lanzó directamente hacia la explosión de agua. Recibió todo el daño, pero el alma de otro orco fue destruida al absorber el impacto. El protagonista salió despedido por los aires y cayó directamente sobre la plataforma de llegada. El impacto fue brutal. Otra de las almas del orco cazador se destruyó. Ahora solo le quedaban 12 almas de las 30 originales. Finalmente, Sun Yeon lo había logrado. Había llegado a la plataforma roja. Sin embargo, en ese instante notó que algo no estaba bien. Los remolinos de agua se encontraban muy cerca y parecían listos para atacar. Aún así, sabía que esa era su prueba y estaba convencido de que ya no corría peligro. De esta manera, demostró que era capaz de superar sus dudas, completando así la tercera prueba. Aunque, para su disgusto, terminó completamente empapado. Incluso después de finalizarla, aquella prueba seguía haciéndolo enfadar. El sistema lo felicitó por haber completado la séptima planta de la Torre de las Pruebas. Como recompensa, obtuvo la habilidad Gracia del Viento, además de varios ítems, entre ellos unas botas rápidas. Sun Yeon se dirigió entonces hacia el portal que lo llevaría a la sala de espera. Al cruzarlo, no pudo evitar sentirse inquieto. Sentía que aquel juicio había estado peligrosamente cerca del fracaso y temía lo que le aguardaba en la prueba del 8º piso. Estaba seguro de que la suerte no estaría de su lado. De repente,
El sistema le notificó que 1000 personas habían completado la prueba del 7º piso y que una expansión del sistema había comenzado. Se creó una tienda de habilidades y se habilitó un sistema de invasión de suelo, que permitiría invadir a otros aventureros en sus propios mundos. Sun Yon observaba todo con asombro, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, una notificación llamó especialmente su atención. Él había sido nombrado pionero en todos los pisos de la Torre de las Pruebas. El sistema le pidió seleccionar su halo, un beneficio especial otorgado únicamente a quienes alcanzaban ese título. Un retador con halo obtendría rasgos, habilidades y efectos únicos. Por ello, el sistema le advirtió que eligiera con mucho cuidado.